estaba Ateneo Baboja, 100 regionales, 100 distritos donde el Ateneo desarrolla sus actividades, empezando en 1988, cuando nosotros fuimos a fundar la primera regional en la ciudad de Cajaguazú. Un pepe era interés de Ateneo José Jahuet, donde fuimos a Bombaco, a Echagua, Regiñati, a ver, esperamos el Oro Yucu, a Pepe Yumi, esa coña ni morando, se ahora ni M, a donde que está gente de fuera, donde muy pequeña M, a donde pero a PA Uperire, está en 1988, pero en 1989, Romajé, estábamos pues segunda ciudad, Arroyo y Esteros, Cordillera, a Uperire, 1990, Carapeguaca. A ver, oye, pues vamos a joya, pues, como Villarrica, aquí, Campo, Mía, a Mía Huitepe, a ver, regional Asunción Barrio Obrero. Hasta el año 1997, nosotros fundamos la última regional, ¿verdad? Y completamos 100 en todo el país. Hay un solo departamento donde por la dificultad de acceso y que tu cuña no haya jamás morir de Radica, tú y beber más que de aña, no es aplicar o pobre de áramos, cuerpos aplican la peisa de convenir, yo oye, pues, Alto Paraguay. Aunque ven, vamos con el presidente, yo quiero mi apellido, que es de Neopila, se ve, oigo a verte, na Hungría, que Villa Ayes, Nanagua, mi hija vez, Chaco, que quiero. A ver, región oriental ya es años de yo gustaba para mi departamento. A ver, Paraguay, primero ave, hoy veterina Hungría ahí, en el Asunción Centro, UPI, Amité, que yo ahí regional Santísima Trinidad, hoy veterina regional, yo Paraguay, que era regional Asunción San Pablo. Hoy iba a ver Paraguay, en Montenón de era Asunción, Asunción Centro, Asunción Barrio Obrero, Asunción Santísima Trinidad, Asunción San Pablo, Barrio San Pablo, empezamos a ver bajan a esta de Jabe, origina central, Cordillera, Agua Sur, a Paraguay, 2023 y andar con bajo Ateneo. A ver, cuando fuimos a ver, por 1988, 2021, Ateneo nos llevé 30.000, gracias a mí, en Boejara. El curso que nosotros habíamos creado en 1988 es el curso al que siempre nosotros convocamos al empezar el año. Se llama curso básico. A ese curso asisten muchas personas y después de esas personas que terminan el básico, surgen aquellas que deciden continuar, en este caso ya la licenciatura, de lo que era el profesorado, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, nosotros comenzamos a formar a mucha gente en lo que se llama el curso básico de guaraní. A veces me da una vez de 10 años, a veces sabe el monguetar upi, a veces cuando entre vocabulario, no me va a ver, te convoqué en la reforma educativa, con el pregunta no vale, a un prire, que estaba en Boejara, pero el doy cuando por ahí la peguarani, a un ya hace tío de Ateneo, me lleva, si hay que hacer guaraníes ahí, hay que hacer esa guaña moneda, hay que hacer un monguetá, hay que hacer mi esa becatulla de guaraní, me veía en el vocabulario. Esperamos aquí, como mi niño ya ha elegido, siendo imposible guaraní Boejara, hay que hacer también este que tiene idea, a Boejara. Esa era la razón por la cual muchos se acercaron por el compromiso que generó la reforma educativa cuando incorporó la enseñanza guaraní. Estamos hablando de 1994. Entonces mucha gente vino un poco por la obligación de la inclusión de guaraní a un día de que va a ver ya puedo decidir cuál incluye Ateneo en curso básico, cuál
De ese curso, hasta hoy nosotros tenemos más de 120.000 personas en todo Paraguay que empezaron y terminaron el curso básico como ustedes hicieron en un año, ¿verdad? Y a partir de allí, entonces se abrió la posibilidad para que los que terminaban en ese momento lo básico pudieran continuar el profesorado. A mí, a 120.000, gracias a mí, estamos en 30.000, poníamos el curso básico, curso profesorado. Ahora, hoy llegamos a invertir 11.000. 30.000 voy a dejar a mí 30.000, voy a dejar a mí 11.000 por el cual de licenciatura. A ver, Ari, hoy llegué a una maestría, licenciatura, mañana ya aquí un día, 4 años, a ver, porque poco a cada de maestría, ya, hoy Ari llegué Ari. En este momento nosotros tenemos más de 1.000 magísteres en lengua guaraní. Y eso va en la secuencia. El que es profesor, después licenciado, llega a la maestría y de la maestría se llega al último, para nosotros la última categoría, el último grado, en este caso un posgrado, que es el doctorado. Justamente acá, como dejar las universidades, también sus señoras están haciendo ese curso. Ellos ya tienen la maestría, con la cosa en ya lo he hecho, el doctorado en lengua guaraní. Entonces, para que ustedes tengan una idea, esa fue la secuencia que hemos seguido hasta ahora. Del doctorado, nosotros tenemos todavía poca gente, ¿verdad? Nosotros tenemos un promedio de casi 180 doctores que terminaron, algunos que ya terminaron el doctorado en la primera promoción en el año 2009. Pepe Saibesa, pues antes, y que tuvo mi te envía por una panel de tesis, pues llegar a Kumi benefit ya poa a ver bisa hape yo po pa ma wa ni mia sa ante mombe we mi a operar esa idea que vamos a hacer. Ahora está ahí se ser licenciado, se ser magíster, vamos a progresar. De hecho una opción que quieres llegar al final puede llegar y hasta ahora ese es el título máximo que nosotros tenemos en Paraguay. Y que solamente el Ateneo pide el título de doctor o doctora en lengua guaraní. La maestría también se hace en la Universidad Nacional. Nosotros tenemos un programa, un convenio de reciprocidad con la Universidad Nacional de Asunción, por la cual los egresados de la licenciatura en guaraní pueden hacer la maestría con nosotros, ¿verdad? De hecho, como en la UNA, la Universidad Nacional, no hubo interesados, ese curso dejó de realizarse. Se hizo una sola vez y después no se hizo más, ¿verdad? Entonces, lo más común fue que la gente que terminaba en la Universidad Nacional, entonces pasase al Ateneo a hacer su maestría, ¿verdad? Y muchos de los profesores y gente conocida que ustedes tienen, ese es en el día a día, que le va a decir a ustedes que terminó una maestría en el Ateneo. También hay gente que terminó acá en Asunción en el Instituto de Lengua. Bueno, eso entonces por una parte con respecto a la cuestión académica. Lo otro es lo que tiene que ver con la parte cultural. El Ateneo, desde que se creó, se propuso de desarrollar por lo menos que hacer algo ave, acá pueden ponerse acá en el medio, no hay problema, no molestan acá. Les decía, el Ateneo que busca desde su creación promover, darle, hacer ruido con el guaraní, en guaraní, me queda en el Ateneo, y a poco yo fui un jagüero y van a entonces, a partir de esa concepción, de esa idea, nosotros comenzamos a hacer actividades que también tuvieron un formato especial. ¿Y en qué consiste el formato especial? Nosotros hacemos eventos que duran 3 días, 5 días, una semana, y ahora acaba de terminar, y con ustedes acá en este momento, lo que se dio a llamar por 38 años consecutivos, inclusive en tiempo de pandemia, agosto, mes del idioma guaraní. Agosto, mes del idioma guaraní significa mínimamente una actividad en un día, pero durante
durante todo el mes nosotros tuvimos 4, 5, 10, 15, en la semana última, donde estuvo el día del folclore, el día del idioma guaraní, el día de la guaraní, nosotros tuvimos días donde habían 20, 30 actividades a nivel nacional. Apenas Ateneo a coito de Sacasea, hoy ya está agendado que está tapizado, hoy se llamó un Iguazú a guaraní. Entonces, por eso es que nosotros comenzamos a hacer ciclos. Y voy a darle una explicación así más breve de eso. Como esto empezó en tiempos todavía de lo que comúnmente todos conocemos con el nombre de la dictadura, ¿verdad? En tiempos de Stroessner, era muy complicado hacer actividades culturales. Y entonces cuando nosotros empezamos dijimos, vamos a tratar de hacer actividades que la gente, si es que no puede venir, por lo menos sepa que se hizo algo. Y el problema cuando eso es que llegar a la prensa, a los medios de comunicación, hay veces sí es que uno hacía una sola actividad y uno le llevaba, y ese una semana antes, 3 días antes, 2 días antes, la invitación a los medios de comunicación. Algunos, por distintos motivos, no publicaban, ¿verdad? Y entonces, al no publicarse tampoco nadie sabía. Y nosotros, para evitar eso, lo que hicimos fue crear 3 días como mínimo. Entonces nosotros le pasábamos la invitación y le decíamos hoy, mañana y pasado. 3 actividades, 3 conferencias, una hoy, otra mañana, otra pasado. Entonces teníamos la ventaja que si hoy no publicaban, podía publicar mañana y si no, mañana por lo menos el último día. Y estoy hablando de un Paraguay pequeñito donde estaba el canal 9 y el canal 13. Y emisoras de radio, Yanutí, por ejemplo, estaba cerrada, estaba el 1 de marzo, estaba Caritas, y después ya todo lo que conocemos, eso es radio nueva, Radio Nacional, y hoy está el aniversario, ¿verdad? Y los diarios eran, así también contaba con los dedos de la mano, era el diario Última Hora, cuando estaba el diario Hoy, un tiempo salió un diario que se llamaba La Tarde, que era el grupo Diario Hoy. Bueno, y con eso nosotros tratamos de llegar. Tuvimos muchas, también noticias del diario. ¿La tribuna también estaba trabajando eso? En realidad ya en la parte que a nosotros nos tocó ya se había clausurado. Sí. Y por eso teníamos solamente esos medios impresos y estas emisoras de radio, estos canales de televisión. Y nosotros conseguíamos con eso que en 3 días, o a veces 5 días, de lunes a viernes, o a veces toda una semana. Por eso que comenzamos a crear, por ejemplo, lo que se llama la serie de jornadas sobre lingüística guaraní, que se hace en el mes de marzo. ¿Ya? Luego, en abril, nosotros fuimos los que instalamos la celebración de la Semana del Indígena, antes, el día y después del 19 de abril. Después de eso, y la cuestión es hacer una actividad por mes. Que a todas meses para ir mandar. Llegaba a Sacua, o llegué más a Medellín, o llegué más a Pecuariba. Entonces, ¿qué hicimos para el mes de mayo? Creamos algo que para nosotros fue muy importante y sigue siendo importante. El Paraguay es un país que tiene una tradición de oralidad. Y si me remito a 1990 todavía, ¿verdad? Esa era una cuestión mucho más sensible. O sea, era fácil darse cuenta que había mucha gente que por distintos motivos no fue a la escuela. O tenía el gran inconveniente que hasta hoy tiene mucha gente. Habla guaraní y los libros están en castellano. ¿Qué le sirve a una persona, Platón, Sócrates, Descartes y compañía, en castellano? Uno compra eso y queda en la casa y nunca. Es la misma cosa que a una persona que toda su vida habló inglés y nunca jamás aprendió otro idioma, yo le paso material en castellano. Ahora he contado, pero parece que moñeta. Bueno, ese mismo fenómeno se vio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Dentro de todo lo que tradicionalmente el paraguayo y la paraguaya tuvo por costumbre, fue aprovechando tereré o aprovechando el caicú, era el reunirse en familia y sentarse y conversar. Y siempre fue más el monguetá que, repito, tomar un diario, leer. Complicado, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros hicimos? Comenzamos a desarrollar lo que se llama la Semana de los Casos Ñemomeku, ¿verdad? Y allí entraban todos esos cuentos que alguna vez escuchamos, ya sean de nuestros abuelos, abuelas, papá, mamá, Pora, Pombero, Plata de Bebé, mis abuelas mías. Y hicimos la primera experiencia en 1986 y tomamos el único centro cultural, ya es el más prestigioso, donde inclusive se llama la gente que allí los capos de la cultura de Asunción, pero todos en castellano, que justamente es el centro cultural, hoy se llama Centro Cultural Español Juan de Salazar, allí en el Real de Itacoaí. Entonces fuimos y hablamos con el director de entonces, un amigo, a quien lo conocíamos en el tiempo, el doctor Francisco Corral, llamado Paco, ¿verdad? Fuimos, llegamos y le dijimos, queremos hacer un evento acá, pero te aclaramos que no va a ser en castellano, no va a ser en guaraní, a lo mejor de vez en cuando en castellano. Preguntó de qué se trata y es una sesión donde la gente va a contar cuentos populares del Paraguay. Y cuando él quiso saber qué es lo que eran, entonces le dijimos tipo Blancanieves, y todo ese tipo de cuentos que él por allí habrá escuchado, Gulliver, todo ese tipo, pero en versión paraguaya acá le decíamos Pora, Pombero, Plata de Bebé. Y él sale y dice, ¿será que va a funcionar? Y pues nosotros queremos hacer la prueba, le dijimos, queremos hacer la prueba. Por la tradición acá del centro, sí, yo no tengo problema, pero porque ustedes en una de esas no se descorazonen después, decía. Ya por la programa, de lunes a viernes, la primera semana de los casos Ñemomeku, que estábamos, normalmente éramos 3 los que más hacíamos, lastimosamente uno de ellos falleció, que es Rubén Rolandi, el otro Miguel Ángel Mesa, conmigo, ¿verdad? Entonces nos pusimos de acuerdo y pusimos una noche de lunes de Pora, una noche martes de Plata de Bebé, una noche de miércoles de Pombero, y hicimos algo arriesgado, pusimos jueves caso Quien, y el viernes iba a ser de todo un poco, que quería contar sobre el tema, pero partimos la base de lo que más se contaba en ese momento. Pora, Plata de Bebé y Pombero. Entonces hicimos la invitación, como les decía, poca prensa, no había muchos medios, llevábamos, nos publicaron por suerte, ahí es un espacio grande, y va apareciendo la gente, ¿verdad? Ese era un lugar que cuando más gente metía 50. Ese ya uno tenía que tener una suerte, pero es mundial para que uno traiga 100 personas allí. Repito, pero el tiempo prohibido para ese tipo de actividades. Y entonces nos fuimos nosotros calculando, si metemos 10, 15 ya estamos contentos, decíamos. Pero ¿cómo bajé la gente? Bajé 75 personas. Y él, el director, queda sorprendido, porque interesante, le gusta a la gente. Ay, por la casola, pero no sé, pero que para por no me para de yo nunca vi, yo conté uno, pero mi abuela vivía acá en 14 y 15 de agosto y 14 de mayo. Vivió mi mamá también acá y ella llegaron a conocer y yo conocí acá gracias a ella por ejemplo la historia de Francisca Villalba. Entonces, una de las historias que inclusive yo ya alguna vez llegué a publicar es esa, ¿verdad? Al día siguiente tuvimos, y subió a 35, 10 personas más tranquilas. Que para el centro cultural era un exitazo, y 20, 12, 15, así no era el número de gente que iba. Llega el miércoles y llegamos a 100 y un poquitito más. Director, gente más gente más no entendí, bueno. Y entonces allí dijimos nosotros, acá podemos liquidar la cuestión de esta noche o vamos a ver cómo funciona mañana, caso tiempo. Entonces le digo a la gente, queremos avisarle a aquellos que por allí no les gusta, para que no vengan mañana. Y queremos que sepan que mañana vamos a tener casos picarescos. Bueno, nos fuimos todos y nosotros estábamos jugando ayer, pero al otro día vinimos. Ustedes no van a creer, casi 180 personas, no había lugar ni para una aguja.
¿Ves alguien poco? Yo bajamos la gente. Y comenzamos, la hora era las 8 puntual, siempre empezábamos y para las 9, 9 y cuarto y se terminaba. Esa noche no pudimos terminar hasta las 11:30 de la noche. Luego estamos en el libro y y quien informamos a la gente. Y fuimos así, fuimos al viernes y finalmente terminamos el primer ciclo y eso se hizo con una tradición cada año y allí conseguimos a mucha gente que más allá de lo que dice quién o no, ¿verdad? Lo que hicimos fue registrar lo que nunca jamás se escribió, ¿verdad? Y de allí nosotros comenzamos a decirle a los profesores, a la profesora, Blancaneo, mira, que hoy anda un caso de pobre, un caso de la misma cosa, allá se llama fantasma, que se llama pobre, ¿verdad? El otro sale en la tele, en el cine, el nuestro más que en el busito acá, pero por acá y allá. Entonces, desde ese punto de vista, hicimos la semana de los casos. Siguiente, pasamos y en junio hicimos una tradición siempre el último domingo de junio, lo que se llama el Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo. Nosotros fuimos de los primeros que continuamente hacíamos la crítica en tiempos todavía de la dictadura, 88, 86, 87, 90, el 89, perdón, el tema de reclamar al Ministerio la inclusión de guaraní en la enseñanza. Hasta ese momento no teníamos. Yo digo desde lo que en ese momento era la educación primaria, que después pasó a ser educación escolar básica. Bueno, y eso se hacía en los seminarios, nosotros le llevábamos a gente conocida, le llevábamos a algunos que inclusive eran muy criticados, algunos que eran opositores, pero con todo eso hicimos esos encuentros. Después, para julio, hacíamos una capacitación para docentes en distintos puntos del país. Llegaba agosto, el mes del idioma guaraní. Y ahora, en este mes de septiembre, nosotros tenemos la costumbre de realizar una serie de actividades en el día del aniversario. Lo tenemos una semana, ¿verdad? En octubre, nosotros tenemos el Festival del País. Es uno de los festivales más grandes a nivel nacional. Allí cerca del Festival de Tacuarembó, cerca del Festival de Pacaraí, cerca del Festival de Peñaluquén y Itagua, allí está el Festival del País. Que es un festival que se hizo para aficionados, no para profesionales. Allí que nosotros a veces pasábamos la invitación a la regional y querían hacer un prefestival, los ganadores del prefestival van entonces, en este caso a Naibur, que ahora va a ser en octubre. Anualmente se hace la segunda semana, el segundo sábado de octubre, no recuerdo la fecha, pero es el segundo sábado, la fecha en que se hace ese festival. Y vamos a la noche final, y es un festival itinerante. Cada año se hace en una ciudad diferente. Es un festival que ya recorrió, fuimos a Villeta, fuimos a Orquesta, fuimos a Pedro Juan Caballero, a Hernandarias, a Encarnación, recorrió el Paraguay y el Festival del País. Y siempre en cada lugar, ganadores, niños, jóvenes, adultos, en canto, en poesía, en canciones muy teatro y danza. Son 5 categorías. Bueno, tiene ahora, en este momento, 28 años de realización continuada, inclusive en tiempos de pandemia. Entonces, para que tengan una idea, esas son las actividades que hace permanentemente el Ateneo, que son actividades fijas, un día que le llamó sí por sí, no, nunca dejamos de hacer. El compromiso siempre fue hacer, cueste lo que cueste. Y la cuestión final que yo creo que también es importante, que de todas maneras ustedes seguramente ya saben, pero nosotros trabajamos por autogestión. El Ateneo nunca jamás hasta hoy recibió un solo centavo del Estado paraguayo. Pero sí le hemos formado al Estado estos más de 30.000 profesores y más de 120.000 personas capacitadas con el curso básico. Y como le dije, eso empezó para los docentes que empezaban la reforma educativa. Es más, la reforma no hubiera funcionado si no hubiera estado de por medio de la Ateneo, así concretamente, con nombre y apellido. En el momento que empieza la reforma, el ministerio no tenía un solo curso de profesorado, por ejemplo, de guaraní. Y cuando nosotros más o menos nos anticipamos a la idea de que el guaraní iba a ser idioma oficial y que tenía que incorporarse a la enseñanza bilingüe, fue cuando nosotros comenzamos a ir al interior. Por eso que nosotros, cuando llega la reforma, la
la nueva constitución en el 92, el Congreso de Educación en el 92 y 93, nosotros ya teníamos formado a varios profesores dentro de distintos puntos del país. Por eso que salimos. Y entre los que, digamos, se dedicaron a hacer lo que se llama la descentralización, tanto educativa como cultural, nosotros estamos a la cabeza. Cuando nosotros fuimos a Caraguazú y cuando después fuimos a Arroyo Estero o fuimos a Carapeguá, había muchísimas instituciones de nivel superior como de formación docente, universidades, que comenzaron a ponernos el dedo encima y nos decían, pues esa es otra campaña, ¿dónde Corimba varios me otra Bellapú. Y lo que yo suelo contarle a todos es que todos esos que nos criticaron y nos bajaron la caña, 10 años después pasaron a ser nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque 10 años después se dieron cuenta que en ese momento había que descentralizar no solamente la cultura, sino que también la educación y la formación en el nivel terciario. Otra cosa que nosotros conseguimos, inclusive acá ustedes tienen el ejemplo con el profesor Viciades y lastimosamente el fallecimiento de nuestra abogada Alicia, también su hijo en su momento, José, estuvo trabajando con ustedes y el día de Viciades. Estos ya son productos de la casa. Cuando nosotros fuimos por primera vez a Caraguazú, nos encontramos con una realidad, sobre todo en el interior, eso era muy común. Hablamos con la gente, nos pusimos de acuerdo, nos pudimos a cómo recibir, y ayuda a PTI, Mocoy, Ara, en fin, todo el acuerdo necesario. Y cuando ya estaba terminando la reunión informativa, una profesora levanta la mano y me dice, pues estábamos dos, estaba el profesor que finalmente quedó como coordinador director del curso de Caraguazú, y era Fernandino, pero hoy en día hace 30 años vive en Caraguazú, de caraguaseño, ¿verdad? Entonces levanta la mano y dice, Zapuejareí, bendiga, tenemos periódico, vaya ya vota. Entonces, como en el grupo estaba una profesora que nosotros le invitamos, que era profesora guaraní, le respondí yo a la profesora, tú ya vengo a prohibir en 10 minutos dejar a fulana de tal. Yo me he estado en el Cuando dije eso, la persona directamente me dijo, no, ahora me voy a estar haciendo yo más. Si ayuda la otra, la Paraguay. Entonces la cuestión era, van a la Paraguay. Y eso nosotros conseguimos revertir. Hoy tenemos 100 distritos, y en los 100 distritos todos los directores y todos los profesores hoy son locales. Y con eso nosotros conseguimos también demostrar que muchísima gente calificada en el Paraguay que vive en distintas ciudades de cualquier lugar del país. Esos son algunos de los aspectos que nosotros a lo largo de 38 años llegamos a desarrollar. Que también hicimos involucrar a mucha gente en esto, porque sabíamos perfectamente que no podíamos solos. Y entonces comenzamos a aliarnos con las municipalidades, con los gobiernos departamentales. Conseguimos que ellos declaren de interés municipal nuestros cursos, declaren de interés departamental. Fuimos al Parlamento, logramos que se declare de interés nacional, y así sucesivamente. Y lo otro importante es que comenzamos también a buscar referentes de la cultura, de la intelectualidad, y comenzamos a acercarnos a ellos, a llamar la atención de ellos, a hacerles sentir su importancia, porque acá ocurre algo que no tenemos que perder de vista. En que está, no es ni guaraní, pero esa persona que nos habla dice, me encanta, cómo me gustaría aprender. Yo daría cualquier cosa con tal de saber. Y lo que anteriormente mucha gente hacía era rechazar eso. Nosotros en el Ateneo comenzamos a llamarle a esa gente. ¿Por qué? Porque es gente valiosa. Porque es uno más de la causa que nosotros estamos llevando adelante. Y por allí comenzamos a involucrarle a la gente que está en el periodismo, por ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos muchos aliados en prácticamente todos los medios de comunicación. Esos, digamos, personajes más conocidos, tipo Costa, Benjamín Fernández, que son personas que hace años conocen la trayectoria del Ateneo y han estado y han sido homenajeados también por el Ateneo en su momento, ¿verdad? Elisa Abogado, que es la esposa de Benjamín, la cantante conocida, fue reconocida por el Ateneo. Y hemos tratado de acercarnos a mucha gente, y a lo largo de este tiempo lo que logramos con eso también es que mucha gente
sostenga el mismo discurso que nosotros hacemos. Es decir, que la gente vea algo más de lo que comúnmente se ve. ¿Y por qué eso es importante? El otro día en una entrevista justamente por el día del idioma guaraní, una periodista de ABC me decía, ¿cuál es la prioridad del Ateneo? Y la prioridad del Ateneo es la formación de ustedes, de lo que llamamos recursos humanos con conocimiento. Porque está esa gente, hay mucha gente que dice me gusta, me encanta, pero a la hora de preguntarle por qué es lo que se tiene que enseñar, por qué es lo que es importante el guaraní, y allí se queda en offside, levanta la mano y dice eso no sé. Y lo que nosotros hacemos con ustedes es darles la información, es empoderarles. Ustedes tienen poder con respecto a mucha otra gente que no conoce lo mismo que ustedes. Entonces, ustedes son personas calificadas. Que en cualquier parte, si se les pregunta algo, ustedes van a decir, bueno, es por esto, es diferente en esto, sirve para esto. Toda esa parte ustedes lo van a poder hacer con una extraordinaria facilidad. Bueno, por una parte, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Hasta cambio? Bueno, entonces es importante porque ustedes saben que hay algo que se llama sentido de pertenencia. Cuando uno se identifica con algo, en este caso una institución, pues uno se siente más cómodo también. Cuando no se sabe muy bien, cuando no se entiende muy bien, es cuando surgen los problemas muchas veces. Y lo que nosotros buscamos siempre es transparentar siempre todo el proceso. Pasa que somos muchos, miren que después de la pandemia esta es la primera oportunidad que tengo de estar acá, y son 100 comunidades, ¿verdad? Hoy estoy con ustedes acá, la semana pasada estuve por Ciudad del Este, Caguazú, un día yo hago 3 o 4 ciudades, ¿verdad? Y hoy estoy exclusivamente acá por el compromiso que hicimos con el profesor de poder llegar y conversar un poco con ustedes de estas cosas. Estamos en un tiempo nuevo. Quería mostrar dentro de un rato por qué le digo tiempo nuevo. Comparado a, decía yo, 30 años atrás, o si vamos más 50, o vamos más 100. Llegan los conquistadores, estamos hablando ya de 1537 con la fundación de Asunción, y con ellos viene un proceso de colonización. La colonización es la imposición de una cultura sobre otra, ¿verdad? Una postura por la cual el que es el colonizador viene y le gusta más a la gente, aplica lo que le interesa, ¿verdad? Bueno, ellos vinieron y se encontraron al poco tiempo con un sistema guaraní que increíblemente no les permitió a los españoles meter el español. Y llega un momento en la historia en que ellos se ven desesperados y dicen, bueno, acá no hay caso, en castellano no vamos a poder. Entonces surge la idea de si no podemos hacerlo en castellano, pues hagámoslo en la lengua de ellos. Y se buscó la famosa lengua general. Los brasileños le dicen lengua geral, ¿verdad? Y esa lengua general fue el guaraní para esta región. Ebe pañandeca, tú tenías que convocar su recuerda de español. Ahora casi pero yo guaraní, pero yo purubeo. Entonces comienza el proceso, y una de las cosas que ustedes saben es que son dos culturas diferentes. Y cuando digo cultura me refiero incluido la religión. La religión guaraní no tiene nada que ver con la religión cristiana, católica. ¿Qué hizo el catolicismo, particularmente el catolicismo? Arropar de guaraní al catolicismo. Entonces se buscó cómo decir Jehová y se encontró que la figura más parecida a Jehová, Tupán. Un concepto que el indígena ni, pero remotamente sabe qué diablos es el infierno. Y se tuvo que crear el Añaretá. En el mundo guaraní, pues todo el mundo va sin falta al Kiwi Manaquín, o al Kiwi Manaquín, o al Kiwi Manaquín. Los 3 nombres son válidos. El único destino que hay, no hay infierno. Ahora, cuando yo hablo en términos cristianos, paraguayos, católicos, bueno, yo creo en el infierno porque soy cristiano, pero un indígena, al santo que tenemos el infierno, pues no sabe qué es. Otro concepto que el indígena nunca entendió hasta hoy, le cuesta muchísimo entender, es el pecado. Un cristiano entiende que es una falta, un error, y automáticamente esa falta implica la comisión de un pecado. Entonces la iglesia crea algo basado en un conocimiento
que de alguna manera le preocupa, le molesta al indígena, se siente incómodo. Acá hay lugares, puede pasar, acá adelante también. Le incomoda eso y crea el concepto que es lo más importante que tiene un indígena. En el concepto guaraní, esa anga se puso para que suene más o menos como suena guaraní. No se olviden que la A nasal no existe en el castellano. Y al país español que llegó acá, imposible hacerle sonar la no sé yo. Entonces para asociarle se le puso ANG y más o menos sonaba anga. Pero la palabra es A. Y entonces la iglesia, basado en el criterio indígena de que lo más sagrado que hay es el alma y que nosotros somos almas que hablan. Y Cadogan define muy bien cuando dice palabras, almas, almas, palabras. Eso es lo que somos nosotros para los indígenas. El cuerpo es la carcasa, no, ¿verdad? Pero lo que existe es el alma. Hasta hoy, hasta paraguayamente hablando, nosotros cuando fallece alguien usando el guaraní, pero en el concepto guaraní, decimos que una persona, por una parte conoció mamá, pero por el otro lado, más modernamente, ya. Pero muy tradicionalmente es oye que cri. Oye que mi anjo. Conseje tevi a oye que cri. Ese es un concepto importante que ustedes tienen que entender. El indígena es, para él, cada uno de nosotros somos almas. Y entonces la iglesia le crea el concepto de la putrefacción total del alma. Anga, ahí y yaí. Ahí es la putrefacción o descomposición orgánica. Dice, y ahí va y se la canta. Le picó algo y gusanito de por medio, ¿verdad? Cala ahí, ¿no? Imagínense el alma siendo comida allí por gusanito, esa es la idea. Total, pa, anga, ahí, pa. Y eso les asustó. ¿Verdad? Y vemos acá en el poner y pa, es como mondillo, pero quedó la palabra anga y pa, para referirse al pecado. Un concepto nuevo, no conocido por ellos, Ibaga. Ibaga es el cielo cristiano, allí está Jesús, la Virgen María, San José, todos los santos, ángeles, arcángeles, todo. Ese es el Ibaga. Ahora para el indígena, el cielo, el firmamento, el universo es Arapuí. Arapuí, eso es lo que ellos saben. Arapuí es el universo. Todo lo que hay allí alrededor nuestro, Arapuí. Para nosotros cristianamente es Ibaga, pero repito, desde un punto de vista religioso, que es el destino para los justos y los buenos. Es la Ibaga, que nadie tema. La escuela es Arapuí. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto del Iwimanajún. Para que uno pueda llegar al Iwimanajún, tiene que desarrollar lo que se llama Tecocatú. Teco vida, catú plena, perfecta, normal, regular. Cuando uno comete una imperfección que sería para nosotros el equivalente al pecado, uno queda con un tecomaná. Porque el maná es irregular, anormal. ¿Entienden? Lo que para nosotros hoy en día va ahí. Viaje cobailla, viaje guaraní, ya está maná. Y lo que decimos hoy, viaje coponá, viaje coponá, ya hoy en día, viaje cocatú. Guaraní me cocatú, viaje comaná. Los dos polos. Y cuando esa persona llega al final de esa plenitud, ya alcanza esa plenitud y logra una plenitud total, entonces alcanza algo que se llama Ahuye. El Wi no es Wi, Ahuye. Y el Ahuye para nosotros los paraguayos significa gratitud, dar gracias. Amén de Shahuye, dice la gente, Shahuye, Shahuye. Y ese Ahuye que ellos alcanzan en realidad no es una cuestión de gratitud, es el estado de gracia, un estado de completamiento. Ellos dicen Shahuyema. Shahuyema quiere decir que ya él cree que está plenamente desarrollado en su alma, en su ser. Y ese es el que va, con su Ahuye va al Iwimanajún, que es la morada final. Por esa razón es que ellos hasta hoy, yo suelo decir, son comunistas, esenciales, naturales, no doctrinarios, no tipo Carlos Mario y compañía. Ellos naturalmente son comunistas
por una cuestión muy sencilla. Cuando uno habla con un indígena todavía metido en su tradición, él le va a decir a cualquiera de ustedes, Iwin de Yaray, Iwin de Yaray, Muimba de Yaray, Kaawil Kao de Yaray, Maya de Pur, Muimena. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de esto, porque nosotros no nos vamos a quedar acá, Ñandego ya sante con Arvio. A Peuri, Uperi, le voy a tu ya hasta más, pero ya cuita, ya ve bajajina. O Arvi ya sante. Eso lo contaba una anécdota. Yo trabajé muchos años con la Asociación Indigenista del Paraguay. Son casi 30 años atrás, ¿verdad? Hasta ahora tengo muchos vínculos con varias comunidades indígenas, muchos amigos de muchos años. Y recuerdo que una vez habíamos ido a un lugar que se llama Irucua, allí en la zona de Canindeyú. Nosotros estábamos haciendo una asistencia en materia educativa, ellos mostrándoles técnicas que nosotros conocíamos acá, que ellos podían usar, por ejemplo, para enseñar algunas cosas en sus comunidades, sin meter la cuchara más allá de lo que correspondía. Nosotros manteníamos siempre un punto muy objetivo, por lo menos esa siempre fue la dirección que tuvimos acá, no en el sentido de volcar toda la experiencia de ellos hacia lo nuestro y que ellos abandonen sus propias experiencias. La idea siempre fue que mantengan lo suyo y que incorporen aquello que por alguna razón pudiera ser de utilidad para ellos. Mi vayan de ella Yapoa a Catuta Yapoa sin lesionar lo suyo. Y recuerdo que fuimos y estábamos, una siesta, yo estaba con ellos le dicen Buruisha, o dicen también Tecojaruisha. La palabra cacique no es usada por los guaraníes. La palabra cacique es usada por los indígenas del Chaco, por los no guaraníes. Pero el indígena guaraní normalmente dice Buruisha o dice Tecojaruisha. Ruisha es la palabra. Bueno, estaba yo con el Buruisha, e imaginen ustedes acá, porque son grandes las chozas, ellos dicen tapuí. Eso que ellos, como son nómadas, por el concepto de que todo está en la naturaleza y tenemos que aprovechar lo que hay. Acá en Guayapo, po es producto o sacar, ¿verdad? O piracutu, o irete, o ibaja, es como no, un miedo y puro caro jamás. Pero él o ella no podían alterar la tierra, no podían cultivar la tierra. Entonces cuando se agotaba un lugar, ¿qué hacían? Agarraban su semipuro, que nunca jamás tuvieron ni siquiera un ropero, una ladera ni nada de eso. Era una cosa que ahora no tiene sentido. Moico ábreme, yayuri me semipuru, tembi la persona, puru lo que usa. Usar es puru y tembi es la persona. Solamente se aplica al ser humano. Semipuru ahora como a jefe protajable, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, vaya hoy que tiene virar, hoy vamos hoy pues llegamos a Pepe y no para llegar y cuidar o vaya a veces hacen una especie de círculo, ya con el círculo vicioso o llegar a veces en 5, 7, 10 años vuelven al punto inicial. Bueno, y desde ese punto de vista, vuelvo a repetir, estábamos con el Buruisha frente a su tapuín, medio metro allí de la puerta de entrada a su tapuín. Y yo de reojo veo que a una distancia de unos 20 metros nadie venía un montón de tapuín, repito, y venía caminando alguien por el medio, por el camino. O sea, en realidad llega y justo acá, vamos a suponer que esta es la vivienda y uno va a decir, no, va a ser por afuera, va a ser en Baé. Acá pegado, a 30, 40 centímetros estaba una planta de naranjo, pero eso es naranjo carapeí. Unos frutos maravillosos. Hablando con él, viene el muchacho, 1, 2, 3 frutas, ni buen día, ni buenas tardes, ni permiso, ni para. Yo dejé que vaya por lo menos unos 10, 15 metros, y allí como él me seguía hablando de la otra cuestión, yo allí le paro y le digo, veamos Luisán, y me mira bien, me parece que me dice, veamos ellos dicen naranja, es naranja, aludiéndole como que esa planta era de él. Entonces está mi patio el mío, ¿verdad? Bueno, entonces, naranja, y me mira bien y me dice, naranja, nunca vamos a decir para mí. Le llamaba para ver, no tengo ahí.
Pero acá estaba su choza y allá estaba la naranja, ¿verdad? Después hay mamba, Eva. Y el vino llegó porque nadie estaba usando, había fruto, vino se vendió y se fue. Ese sentido, lo que le decía a la propiedad privada, ellos no, ni capura van a entender, ¿verdad? Nosotros sin problema, pero para ellos, la tierra, las plantas, los animales y nada lo que eso de la paz de la tierra tiene dueño. Porque nosotros no somos para acá. Somos transeúntes, viajantes. Bueno, esas ideas son muy distintas a las que también, por ejemplo, cristianamente uno puede tener. Las concepciones, que nosotros le decimos tupán o ya en la traducción que hizo la iglesia a la iglesia cristiana católica, al sitio donde nos reunimos habitualmente. No importa que dentro del cristianismo uno pueda ser católico, bautista, adventista, hay un lugar donde se reúne la gente y donde se venera o se recuerda, se evoca a Dios. Bueno, y ese concepto, con las figuras inclusive en el mundo católico de un santo de por medio, la Virgen María, San José, etc., el Jesús en la cruz, es algo que ustedes jamás van a encontrar en los templos indígenas. En los templos indígenas no hay ninguna imagen, y mucho menos existe Jesús y Santa María y San José. Ellos le llaman Opui a eso, o le dicen Oga Guazú también, al lugar donde se reúnen. Y ellos, en vez de hacer una misa, ellos hacen un Ñemboque Yeroquí, donde las mujeres tienen sus tacuaras, que ellos le dicen tacuá. Tacuá cama le dicen, porque las tacuaras normalmente llegan hasta la altura de los senos son camas. Hasta ahora la gente dice Bucacho y cama. Y solemos decir, yo pienso que en cama, ambu, cama, como cama es nasal, en chepú y bu se le agrega ambu, cama, pu es un chorro de leche materna. La de Juan Urruña no es leche materna, cerveza, Coca-Cola, whisky, lo que sea. Viene de allí, la palabra camambú, si ustedes buscan de dónde viene de la expresión cama. Y las mujeres usan una tacuara que les llega hasta la altura de los senos. Y la tacuara es exclusiva e incluyente de la mujer. Ahora cae bética, estoy en Bahía, estoy tacuá. Pecuñamba, voy a votar tacuá. Aquí va en Baracá. No, el baracá que conocemos como guitarra, la baracá ellos le dicen a la maraca. Aquí va un baracapú. Un baracapú es un tacuapú. Y ellos hacen un ñembo, ellos rezan, dicen sus plegarias y danzan y cantan. Hay un líder que es el Oporaí, ellos le dicen, o el Oporaíba, que para nosotros es Opuraí o Opuraíba, el que canta. Ellos dicen por ahí al canto, porque para nosotros repito por ahí. Y se reúnen, ellos se reúnen, el otro día nos tocó visitar acá, que no está muy lejos, no, como en el profesor en algún momento pueden ir a cantar un mandí en Luque, y allí normalmente ellos se reúnen diariamente tipo 5:30, 6, cuando ya comienza a oscurecer, hasta más o menos las 12 de la noche, todos los días. A ver, de por ahí, ¿qué están haciendo esa huella? O cabal, de por ahí, ¿qué más bella? ¿Qué más bella? Son 5 o 6 horas de espiritualidad. Y ese es un concepto totalmente distinto al nuestro. Si ustedes piensan en el indígena, tienen que pensar en un indígena religioso. Cosa que ya entre nosotros no es muy común. Yo no digo que no haya gente religiosa, pero hay un montón de gente que ya no le da la prioridad a la religión, ¿verdad? Salvo que pase por alguna necesidad, alguna enfermedad y manduraza para el año de llegar. A la espiritualidad. La espiritualidad es la razón de ser. Por eso 5 a 6 horas ellos pasan en el hospital, diariamente. Inclusive allí ellos entran y cuando tienen ciertas actividades que hacer, vamos a suponer al día siguiente, entonces si allí el que dirige, el líder espiritual, el abapaye o paye, que no tiene nada que ver con el paye nuestro de acá, el maligno, el maléfico y compañía, allí el paye es un líder espiritual. Si él le dice a esa persona, andite del poco, entonces él se queda, por más urgente que sea esa salida, él no sale, o ella no sale. Tan potente es el efecto que surge, ese ocurrir y los dictámenes que sale de allí, que ellos dependen de eso. ¿Los días de invierno? La misma cosa, ¿verdad? Ellos tienen ciertas, digamos, razones que respetan mucho, ¿verdad? Ellos le tienen miedo al agua, le tienen miedo a las piedras, le tienen miedo al viento, le tienen miedo a la luna, a todo. Y lo que hacen es rezar, y en sus oraciones ellos le hablan al agua.
le hablan a la luna, le hablan a la piedra y se animan desde posible. El ciego hay poseen nivel de cumplir. De cortar de posible, de cortar de ella ponga de ser. Se la llama en va de derecha. Él le dice también que no le va a hacer daño. Por eso ese concepto tan profundo de cuidar el entorno. Ella debe apegar ni quiere copiar ni ecotenera. Mi va antes. Por eso ellos crearon también dentro de su cultura el concepto del yarí o pora. Para nosotros yarí es una especie de genio tutelar, un tutor, un ñangarecojada. Y toditos los elementos naturales tienen su yarí. Un taquí tiene su taquí yarí, que normalmente puede ser 20, 30, 100 veces más grande que un taquí normal. Y que normalmente sale cuando alguien transgrede algo contra los taquís. A mí se me tocó matar a todos los que estaban acá, vemos se decía la taquilla y Catuche Yucay, Catuche Mondí. Que se yo Yaguareté tiene un Yaguareté Yaguí, una cosa enorme. Ahora cada uno se deja de Yucán, de ambos, pues de ambos apoyos Yaguareté. Rico tiene, mire, uno necesita un árbol y uno tiene que echar uno, no 20. Si tiramos esta vez, se debe vivirá y arriba. Entonces son mecanismos que ellos tienen culturalmente para ellos mismos proteger la naturaleza, preservar. Bueno, esa es una cuestión importante al hablar de la cultura. Primero que nada, distinguir que son dos mundos diferentes, dos yoyohuaques, que nosotros a veces mezclemos. Yo se les digo por eso siempre a los profesores tengan cuidado en la clase, decir por ejemplo que Dios, el Dios oraní es cristiano. Hasta hoy ellos tienen una lucha muy fuerte por mantener su identidad y tienen tanto derecho como nosotros, ¿verdad? Más allá de que uno pueda ser muy fanático, muy devoto de una religión, tampoco uno puede agredir la de otros, ¿verdad? Y en el caso de ellos con más razón. Entonces ellos hacen hasta ahora un esfuerzo por mantener esa identidad religiosa y en general cultural. Con respecto a la lengua también, Perico Aguanas está leyendo verbi. A mí me ven a saber. Ando a Samo, ay, no veo este vive o se estaba metiendo. Debio indio, me ver. Y Ena, debio indio. Resulta que el indio no es que no quiera hablar, no tiene nada que decir. La palabra es sagrada, y ellos respetan lo sacro de la palabra. Y entonces, aquel que habla, no es él el que habla, sino que Dios. Ellos suelen decir, ñanderú o señan de yururubi, porciones de Dios salen a través de nuestra boca. Él nos usa a nosotros para decir algo. Y cuando no tiene nada, no tiene libre. Y a ese que habla, ellos le dicen ñengatú, pero no en el sentido paraguayo de parlanchín del hablador o llegando para él, sino que ñengatú es palabra gatú, como es nasal. Ustedes saben que existe gatú y gatú. Acá se dice Ñengatú por eso. ¿Qué significa Ñengatú? Es perfecto. Y en palabras, son palabras perfectas. En lugar de Ecocatú ellos tienen una clara noción de la perfección. Cosa que mucha gente en muchos lugares del mundo ni idea tiene que es lo perfecto. Ellos tienen una noción, pero precisa, de lo que es el concepto de la perfección. Entonces, a veces pueden estar días. Nos tocó a nosotros, ellos pues no nos piden, no es ese que llega y te dice, bueno, quiero galleta, dame eso, dame lo otro. Él en realidad sin pedir comienza a hacerle escuchar a uno lo que quiere. Por ejemplo, les encanta la galleta o el pan. Me estoy refiriendo a los que están más retirados. Los que están por acá ya tienen la ventaja que pueden comer eso todos los días. No es lo mejor, pero comen, ¿verdad? Debe cosa que antes ya voy a decir, fuera a un señor independiente. Yo no voy a poner este de galleta. Y poner la vende galleta. Creo que tengo la vende galleta. Ayer me cogí la vende galleta. De galleta, entonces la siguiente vez, vamos a hacer la galleta. Después, por ejemplo, comienza a mirar, que si le gusta la ropa, le gusta, qué sé yo, un reloj, ¿verdad? Oye, pues vamos a ir. Y nosotros siguiendo ese mismo sentido, la forma de ser de ellos, sabíamos de una reunión tipo cumbre presidencial, si quieren ustedes,
Porque cada comunidad pues tiene un líder, que es un Burubizá. Y ellos, como les decía hace un momento, por sí no cambian nada de lo que hay en el entorno. Le tienen un terror a tocar algo en la naturaleza. Entonces, nosotros sabíamos de esa reunión. Ellos le dicen no usu. No, nosotros decimos en Beatriz, y no. Para el guaraní, Beatriz solamente le corresponde a las piedras y a las plantas, y no le corresponde a los animales, incluido al ser humano. Es la reunión, no. Y Busu, que para nosotros es Guazú, Busu, no Usu. Bueno, y nosotros sabiendo eso, como nunca tuvimos acceso, ya estábamos allí casi 3 años trabajando con ellos le decían Yuribucua, y nosotros le hacíamos escuchar la misma cosa. Yo lo que por este no uso, y Shamba no uso, Guru dice, ¿cuál no uso? Y un día sin que ningún aviso ni nada, dio la casualidad, era un día lunes, estábamos nosotros ustedes conocen, ubican el Museo Andrés Barbero, en la parte de atrás está la AIP, que es la Asociación Indigenista, de la cual les invito a los que quieran hacerse socio y poder trabajar a lo que les interesa, o a las que les interesa el tema indígena, poder trabajar con ellos. Se trabaja muy bien. La AIP es la primera. En Paraguay hay más de 200 ONG. Yo puedo mostrarles 5, veo las manos son las que trabajan, las que ayudan a los indígenas, los demás son una junta de sinvergüenza que han tragado muchísima plata en nombre de los indígenas, ¿verdad? Bueno, entonces un día, estando acá a lunes de la mañana, tipo 9, 10, se acerca un muchacho que nosotros le conocíamos, ya, viene él, y portero, ya. Me Peña en Yucá, lo único que nos dice. Pero él se fue, se paró, allí, quieto, Peña en Yucá, me Peña en Yucá. Obviamente entendimos el mensaje, le hablamos a nuestro jefe, nos dice, allí está la camioneta, ahora nada, porque estaban mirando en una cabina, y nos dice, taló, nos subimos, él en el medio, nosotros a los lados, estaba un compañero, y yo acá, rojo. Llegamos a Oviedo, entrando un poco a Oviedo, ya era camino de tierra yendo a Santaní, y al llegar a donde hoy es ya te del norte, allí había, ahí estaba un camino que derecho, ahí sale al otro lado, ya una ruta faltada que une Guayaquil con Salto Loera. Cruzando eso estaba Griupa. Bueno, llegamos, miren que habremos salido tipo 10 de la mañana y habrá sido 4 de la tarde que nos estábamos llegando recién allá, camino complicadísimo. San Pablo Museo. No, es hacia, yendo por Caguazú, Oviedo, entrando hacia Santaní, y allí se sube arriba hacia Canindelo. Ya vivíamos en la zona de Yatequia Norte, arriba hasta atrás, unos 70 kilómetros yendo arriba. Bueno, llegamos y después comenzamos a caminar. Ahora, ¿qué es la que abre? No podemos bañar para dormir. Ahora era, ¿qué está no veía nada, cabrera. Y cuando llegamos nosotros habremos caminado más de una hora en pleno Cagaví, y cuando salimos al lugar de acampado otra vez, nos sorprendimos porque de este lado había más o menos 20 indígenas, de este lado había 30 indígenas, por eso lo decimos, porque no salimos allí. Y cuando salimos, nos encontramos en una parte alta, que es la costumbre de ellos. En el medio estaban los cuis es el templo, pero en este caso, como era época de calor, ellos le ponen solamente el techo a eso, le ponían en este caso al lugar donde fuimos el techo, y en los digamos, todo lo que sería los costados abiertos, ¿verdad? Y a los costados otra vez, a unos 5 o 6 metros de los cuis, en la parte central, una partida de choza. Y el muchacho que nos lleva a una distancia de más o menos 10 metros de los cuis, él hace una raya, hace la línea con el pie y nos dice, abre, pemajeta. Anika, tú no, abre. Estamos hoy, pemajeta, abre, nos decía. O sea que ya era una cosa tremenda de haber llegado allí. Nosotros, ya por el hecho de trabajar con ellos, no conocían. Si no, no hay caso. Bueno, después, en fin, en cada una de las chozas, en unos canastos, banana, sandía, piña, yacaratiá, miel, pero ellos cargan eso en el porongo, y en el otro porongo agua. Y como son lugares, zonas altas húmedas, montes alrededor, siempre el agua está fría, ¿verdad? Entonces nos fuimos, nos dormimos,
Y por las 4 de la mañana ya fue imposible. O veo mi cuidado, Pío, pura, nos despertamos y calculan ustedes que desde las 5 de la mañana comienzan a llegar los que iban a participar de esa cumbre. Y llegó uno y le preguntamos a nuestro guía, primo a Estrelita, y hacíamos el cálculo, le preguntamos a él medía eso siempre en leguas, nos decía 3 leguas, 15 kilómetros. Llega otro, nada antes, y ya cuando nos dio la primera referencia, nosotros ya ubicamos la distancia, y ese venía de más unos 20 kilómetros. Y en fin, llegaron en total 11, y cada uno sabía dónde tenía que irse. Iban, algunos vinieron con su mujer, ¿verdad? Y llegó el momento en que tipo a las 7 de la mañana salen todos y vienen y entran. Y las sillas están dispuestas en forma de circular, ¿verdad? O sea, no son sillas, bancos. Bueno, el famoso Aguicapucú. Y entonces, y nosotros mirando de 10 metros de distancia, esperando una gran discusión sobre algún tema. Pasaron 10 minutos, 5, 10, nada. Media hora, nada. 1 hora, ninguna palabra. 2 horas, nada. Llegamos al mediodía, ni una palabra. Al mediodía se levanta cada uno a su tapuí, o caru, en fin. Oye, no, ellos son de esos que cuando tienen sueño, duermen. Capaz que alguno acá en este momento tenga sueño. Y se está aguantando un profesor y el maestro, bueno, ¿saben qué va a hacer? Y le recomendaría incluso a la persona acá, si quiere asumir la tradición guaraní. Vaya acá, ni anduve, oye, no. ¿Por qué? Dai por y bebe fulano, dai por y apuro, paga, oye, ¿qué se? Y entonces, algunos se recostaron, exactamente a una hora y media después se sientan otra vez. Todas las tardes ni una palabra. Martes, miércoles igualito, nada. Jueves pasó el mediodía y 1 hora después, uno de ellos, inspirado, el que recibió el mensaje del que está arriba, se levanta él y le dice a todos solamente 3 palabras: Coaña, ñañi, mitimana, abati. Ustedes no van a creer que toditos se pusieron de pie y en la costumbre de darse unas palmadas acá en los brazos, un signo de paz para ellos, de fraternidad, de respeto, de hermandad. ¿Y qué hacen? Estuvieron 3 días para escuchar 3 palabras. Y con eso quiero decirles lo sagrado que son las palabras para ellos, lo sagrado que son las palabras, ¿verdad? Para ellos. 3 palabras. Y ellos era entre plantar batata, maíz y otra cosa. El de arriba le dijo, solamente eso. Solamente esa autoridad tenían ellos, ese permiso tenían de la autoridad que ellos dio para hacer eso. Bueno, esas son formas de ser que hasta ahora practican ellos. Los que están acá en nuestro entorno ya obviamente se han aculturado, son más paraguayos y lastimosamente lo más rancio, lo más sucio es lo que les tocó a ellos, de droga, caña, prostitución, lo que les tocó a los que están acá. Y no pueden ya volver porque sus tierras han sido ya en este caso expropiadas. En este momento hay 400 órdenes pendientes de ejecución, que son las que siempre nosotros reclamamos en el Ateneo, que no se hagan ya ese tipo de acciones, porque son maneras de dejarlos a ellos sin su propiedad. Aparecen dueños acá, dueños allá, grandes terratenientes, sobre todo brasileños, que están entrando de una manera terrible, invadiendo territorio paraguayo en detrimento de los pueblos indígenas. Bueno, eso es un segundo aspecto que nosotros tenemos que discernir. Una cosa es la cultura guaraní, otra cosa es la cultura cristiana dicha guaraní. ¿Qué hizo la iglesia? Tomó una práctica guaraní y adoptó eso para referirse al primer paso que toda persona tiene que hacer para ser considerado cristiano católico, y es lo que se conoce con el nombre de bautismo. ¿Cuál es la palabra que usó? La palabra caraí. Y caraí allí queda claro, para que ustedes entiendan el sentido, el significado de la palabra. Caraí no significa señor. Decimos puña caraí para nosotros señora, hoy acá en Paraguay, señor, señora. Para ellos, caraí es tener derechos. Por eso decimos, Papi caraí, man. Y caraí amo que tú te llevó la primera comunión. Y caraí amo que tú te llevó un mensaje. Y caraí amo que me te llevó la extremaunción. Y caraí, najani. Y caraí. Pero no, y es una mujer, por ella yo estoy preguntando, de cuñada, Papi caraí, man. ¿Verdad?
y no es que ella es el Señor, sino ella, se le pregunta que tuvo derecho. ¿Cómo hacen ellos? Y una de las ceremonias que hacen los países veteranos, por ejemplo, es perforar el labio inferior. Con un palillo parecido al escarbadiente, se hace el famoso curupicapí. No se puede hacer de otro, el árbol sagrado, el igarí, el cedro, la planta sagrada, la tacuara, y otra planta respetada por ellos, el curupicapí. La palabra curú significa que tiene magia, que tiene poder. Donde ustedes encuentran curú significa magia, que tiene poderes especiales. Entonces, ellos que hacen en una ceremonia que dura todo un día, ellos le perforan el labio a mitad y con eso automáticamente se convierte en caraí. ¿Qué le hace diferente a los demás niños de su edad que por distintas razones no pudieron pasar todavía por esa ceremonia? Y que en la reunión de adultos esos niños no pueden estar. Sí pueden estar ya los niños de 5, 6, 7, 8 y más años que le tienen el labio perforado. Así también las mujeres que tienen el nambí shaní, nambí oreja shaní perforada, ya de ella con nambí shaní, pero nambí shaní que es nambí shaní, un poco apireva. Entonces a la mujer se le perfora en la parte inferior de la oreja y con esa marca ellas pasan a ser cuñá caraí, mujeres con derechos cívicos. Así literalmente, mujeres con derechos cívicos. Ellas ya pueden participar de las reuniones, pueden hacer acciones que los adultos le digan, ¿verdad? Y ellos tienen que participar ya como adultos. Allí perdieron ellos ese estadio de la juventud, ¿verdad? Ellos de la niñez directamente pasan a ser prácticamente adultos y son tratados como tal. Bueno, ese es un dato importante, entonces, el poder entender cómo la iglesia fue viendo muchas cosas que ellos hacían y por la similitud, por el parentesco, entonces se adoptó. Por eso se dice Mongaraí, como Bocaraí. Ustedes saben que Bo va a generar la nasalidad Mocaraí, Oñi Mongaraí. Todo lo que lleva aquí se convierte en Ge. Mongele, Ombokele, Ombocaru, Omongaru, Ombocaraí, Omongaraí. ¿Se dan cuenta? La que pasa en Ge, en contextos nasales. Bueno, eso es algo importante que en este caso todos tenemos que entender entonces, de que lo que se hace en el mundo cristiano y se dice en guaraní, lo que tiene es el ropaje guaraní. Pero la cultura guaraní, las religiones, algo totalmente diferente. Quiero mostrarles, porque después vamos a entrar a ver algunas imágenes. Estoy haciendo nomás una previa a esto y ya vuelvo a repetir, si hay alguna consulta, algún comentario, pregunten y vamos a tratar de ir respondiéndoles. ¿Está claro hasta acá? No hay problema. Vale. Mañana, hoy, en un mes, en 2 años, no sabemos cuándo, alguien les va a preguntar a ustedes por qué se tiene que hablar, se tiene que enseñar guaraní. Lastimosamente, ahora estamos informados de una experiencia no muy agradable. Ya ocurrió hace 10 años, volvió a ocurrir ahora el censo, que en vez de hacernos más numerosos, nos hizo menos numerosos ahora. Estamos 1 millón menos. Tenemos que ver qué pasó con 1 millón de personas que están allí. 2 millones casi menos. Y por eso. Entonces, quedamos en 6.109.000, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, eso también tiene una incidencia en lo que a nosotros nos interesa. Por eso que son como datos como un monstruo con pies debajo, ¿verdad? Es lo que tenemos y hay que tener mucho cuidado. Finalmente, lo que hoy nosotros podemos saber es que un 70% de Paraguay habla guaraní, se comunica guaraní. Inclusive, con toda una campaña que se hizo para que la gente diga, yo no hablo guaraní. Y probablemente acá, entre ustedes, algunos que tuvieron esa costumbre de decir, yo no hablo guaraní, yo hablo yo parano. El guaraní cuesta mucho. Yo no hablo con los profesores, no hablo guaraní. Entonces yo siempre le digo a la gente, si vamos a ser justos, tenemos que decir que tampoco hablamos castellano. Hablamos yo parano también en castellano, ¿verdad? Porque si en esta sala, en este momento, yo pregunto y alguien me dice, yo nunca dije, jamás escuché profesor, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo, ¿verdad? Si alguien acá no dijo venir nada, o andate nada, o contarle nada, traerle nada, esa terminación nada. Sí. El na es guaraní, y eso yo parano en castellano, ¿verdad? El yu na, el terejó na, el yapó na.
Y decimos vení, andate, contame. Eso yo para, ¿verdad? Pues en realidad no yo para dije es la mezcla, ¿verdad? Bueno, pero nosotros me estoy refiriendo a la forma de decir de la gente, que también eso muestra ese desconocimiento con respecto al significado de la palabra. Decimos, por ejemplo, venís que llevarle, que contarle, que esa aquí parece castellano, pero tampoco es. ¿Y tú qué? ¿Querés que ella porque yo voy a jaque? ¿Qué? Guaraní. Decimos venir, que llevarle, que contarle. Y somos capaces de juntar los dos en uno, y decir que nada, decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada a tu mamá, que nada. ¿Y eso qué? Eso yo para. Más que usuales, Johnny o Johnny. Johnny no sabía lo, y yo también. Yo también digo lo castellano en realidad. Para todos hablamos bien castellano y lo que hablamos mal de guaraní. En realidad, ya ni lleva ahí no idea. Ahora, ¿quién va a hablar bien? Y aquel que se esfuerza. Si ustedes dicen, voy a hablar bien castellano, pues van a hablar bien castellano. Quieren hablar bien guaraní, van a hablar bien guaraní. Pero definitivamente hablamos las dos lenguas. Y a eso es algo que no hay que tenerle miedo. Y sí hay que decir, yo hablo guaraní. Y díganlo con confianza. Yo les voy a mostrar ahora por qué es que hablamos las dos lenguas. Cosa difícil para las personas que son monolingües, muy pequeñas, entre Curuba, Doicoaiba, Ambués. En cambio nosotros, de una manera totalmente, pero imagínense, totalmente, yo diría, cotidiana, de uno va a la escuela o al colegio y ninguno de las que están acá va a decir, yo fui al primer grado y allí aprendí a hablar castellano. Me acuerdo muy bien que yo nunca luego hablé y me fui a la escuela, el primer día de clase aprendí a hablar castellano. Y desde allí hablo castellano. Y nunca hablé guaraní, me fui al primer grado, por primera vez hablé guaraní. Mentira, antes de la escuela ya hablábamos. Ya sabíamos un montón de cosas. ¿Qué hizo la escuela? ¿Qué hace la escuela? Ordenar esos conocimientos. Me dijo que esto es un verbo, que esto es un sustantivo, que esto es un adjetivo, que esto es una oración subordinada del lugar, etc. Eso me enseñó la escuela. Pero eso no es que yo aprendí en la escuela. Eso ya sabía, yo fui hablando. Entonces, ese punto es importante. 70% del Paraguay, que quieren más, sigue siendo monolingüe guaraní. Sigue siendo hablante guaraní. Se calcula que un 30-35% sigue siendo monolingüe. Esa es una cifra muy importante. Estamos hablando de que somos 6 millones y decimos 6 por 3, 18, son 1.800.000. Si quieren redondear a 2 millones de paraguayos que se comunican exclusivamente en guaraní y prácticamente sin nada o muy poco de castellano. Más guaraní que castellano, ¿verdad? Y luego están los bilingües, que ya entre ellos están probablemente muchos, por ponerles ejemplos, de gente que vino del interior a Asunción para trabajar, para estudiar, se quedó acá, pero vino de un mundo guaraní y acá aprendió castellano y se hizo bilingüe, ¿verdad? Y obviamente estamos que nacieron acá y hablaron solamente castellano y después aprendieron guaraní en un segundo momento. Primera lengua, para el que habló castellano es el castellano y su segunda lengua guaraní, pero es bilingüe. Lo mismo con aquel o aquella que aprendió primero guaraní y luego aprendió castellano. Es bilingüe y su lengua materna es guaraní. Yo tengo una experiencia acá, mi señora del Pirio, y yo me crié, crecí hasta los prácticamente 6 años en un lugar muy retirado que ni siquiera aparece en el mapa. Está en el fondo de Cazapá, se llama Chuchuy, y si eso era el infierno, yo vi 15 kilómetros más adentro, ¿verdad? Este grande yo. Y yo crecí en ese ambiente y escuché toda mi vida guaraní, jamás le escuché a nadie, exagerando, hablar castellano así sostenidamente 2 o 3 minutos, ¿verdad? Y sí tenía un abuelo que en esos primeros años de mi vida me traumó con algo. Me decía, él, años de la escuela, pues hay cosas gente de Jehová. Desde ahí vi gente de Jehová. La escuela bajaba por cosas que interesante. Llego yo, justo una semana antes de entrar a la escuela, nos mudamos, mi padre, yo incluido, ¿verdad? Acá a Fernando La Mora. Mi abuela me lleva a la escuela, me anota, y yo, por aquello de que ya iba a aprender y ya iba a ir a la escuela, comienzo a tener una semana de fiebre. Sacamos un PP, pues gustaba seguir la gente, ¿no? Entonces, igual me engañaba a la gente, ¿verdad? Y voy el primer día y también tengo hasta ahora esa imagen, me llevan, llegamos, nadie en la escuela, mi abuela me muestra con algo posible que me tenga que aprender exactamente. Yo ni idea tenía lo que era la escuela. Entonces, antes yo que tenía de cojar. Ahora, ni que me cuando es más.
primera indicación, y la segunda me dice, o ustedes no han esta beta, no me está, y en este agua, han obey, pese en baiteta acabe, a pique lleguita. Han a pique lleguigo, mi otro mitad, hija se baiteta, ya saben, yo ya puedo dando cuenta, hacemos hija de años. Antes que la niña nace, se meta, pero mañana se le deja, se meta, bien, precavida ya la cuestión. Y la tercera indicación, que ustedes no tienen cuña cara ahí, ya vamos a la tía, oye, poquita con ave a el boqueta, a la señorita, a la misma maestra, digo, señorita. Se cumplió, salimos todos afuera, pero quizá, se nace, mañana se hago la enviada que la profesora, oye, a ver, con la trampa. Oye, pero uno como muy la ayudó, como muy agrestiva, y ninguna miserable palabra no la entendés. Así es la mitad, y me en este moñeta, y moñe, castellano moñe, eso no entendí una palabra de la castellano. Bueno, y esa circunstancia es la que hasta hoy a mí y a otra gente nos mueve a hacer esta campaña nacional en favor del guaraní. Acá no se trata de cuestiones fanáticas, de aprender solamente gramática, la literatura, no. Se trata de un montón de criaturas, de jóvenes y de adultos que solamente se comunican en guaraní y que no entienden castellano, que les cuesta pero sangre, sudor y lágrimas. A mí, yo, sin engañarle, 2 o 3 meses después aprendí a decir bueno, con G, bueno. Ayer se llamó bueno, ayer ya, bueno, y mía, que bueno para ser. En duda, bueno para ser. Bueno. Hasta que llegó un momento que después comencé a aprender. Y yo tuve esa situación tan incómoda de estar en un lugar donde yo me daba cuenta que los demás se burlaban de mí, ¿verdad? Y que sin darme cuenta, sí, cada día yo iba a un lugar más atrás y decía que la profesora me estaba castigando. Ella me decía cosas, yo le decía bueno, y al final nunca jamás le respondí lo que ella me pidió, ¿verdad? O me pedía. Entonces mi castigo era un asiento más atrás, un asiento más atrás, un asiento más atrás, no, fui más atrás porque estaba la pared. Bueno, pero veamos ahí. Y iba yo a mi casa y en algún momento recuerdo que me rebelé y le digo yo a mi papá, andamos a ver, y me quita el cinto, se cae otra vez, llegué la gracias al cinto de mi padre, yo llegué a donde estoy en este momento. Pero fue la situación más incómoda que yo llegué a sufrir por 3 años como mínimo, el estar en un ambiente hispanohablante donde yo era guaraní hablante. Y me gustó tremendamente esa circunstancia de tener que aprender después castellano. Obviamente, hoy me desenvuelvo sin problemas las dos, pero hablo de un proceso que fue muy complicado en ese momento para mí. En ese caso, allí está una razón, ¿verdad? Una razón es la parte demográfica, que el guaraní es lengua mayoritaria en Paraguay, no es la lengua de la minoría, y que dentro de la población total del Paraguay hay un 35% aproximadamente de gente que se comunica exclusivamente en guaraní. Por consiguiente, el sistema debe atender al que habla guaraní porque es parte de esta república, porque tiene los mismos derechos constitucionales que cualquier ciudadano, entre ellos al recibir educación y hacerlo en este caso en su lengua materna. Feliz de aquel que habla castellano porque todo el sistema funcionó siempre en castellano, pero acá los que han pasado por esas circunstancias difíciles han sido los guaraní hablantes. Y eso no es hasta ahora. Hasta ahora hay un montón de gente que abandonó la escuela, no tanto por cuestiones económicas. Yo reconozco que la cuestión económica es fundamental, pero imagínense ustedes que yo a ese mitad y más Moriacú le llene de plata. En la casa no le va a faltar nada y traigo al recreo todos los días 500.000 guaraníes. Me llama no te creo, ya. Diariamente. Uno llega, se sienta acá y plata está. Pues el castellano va a venir guaraní, no es esa que se le va a ver. Nada le sirve tener mucha plata porque no entiende. Si su problema es salud y tuvo, qué sé yo, le faltó yo o algún otro problema, le llenamos el yo, le hacemos sano, le metemos acá, le está sano como ninguno, pues la profesora habla castellano, él habla guaraní, no entiende nada. Si el problema también es vial, como se dice, bueno, le ponemos la patada acá hasta la puerta, que un taxi le lleve y le traiga todos los días acá, desde la puerta de la sala a la casa. Y así con toda esa comodidad entra a la sala y resulta que la profesora le habla castellano, los libros están en castellano, los exámenes están en castellano y él o ella habla guaraní. Entonces, ni el dinero, ni la buena salud, ni la solución de los problemas viales
estudiantes le dan en este caso esa sensación de comodidad al estudiante en la clase. Su cuestión más importante es la comunicación. Es muy diferente. Yo hasta ahora hago un ejercicio que yo sé que no está bien, pero tengo que hacer para que yo mismo me dé cuenta que no estoy equivocado. Yo suelo ser invitado, voy a cualquier lado, escuela por el interior, y lo primero que hago, entro en una sala así como esta, con criaturas, es el segundo o tercer grado, y hago un discurso de 2 o 3 minutos en castellano, un castellano parete, un castellano castizo ahí, académico. Yo les miro y la cara de serio, rostros así, como si fuera también una película de terror, es la verdad. Y termino yo y la famosa pregunta, ¿me entendieron? Ni mosca no vuelve. ¿Me entendieron? No, mi chico, ¿usted sabe de? No. Pero también a mí me van a animar. Añe por año, eso me van a animar. Oye, pero ¿a dónde quieren que la guarde? Como que hacer la escuela ahí. Nunca me olvido acá en Carpeta, cerca de mi casa, una escuelita, llevo unos libros, les hablo en castellano. Ni siquiera era mío, un amigo me dijo, ¿podés donar esto a la escuela? Y eran 4 libros. Y la directora me dice, vamos a pasar acá, vamos a contarles ya a los niños que están acá, que hay libros nuevos acá para ellos. Paso, hago lo que les dije recién, hice esa parte en castellano, después hice en guaraní, y cuando hablo en guaraní, uno no me levanta la mano, baja que 4 de el estambre, dice. O sea, ya me cuestionó, inclusive yo que había llevado 4, porque en castellano no te dio nada, en guaraní más vivo que es ninguno, ¿verdad? Y a eso me refiero al por qué, ¿verdad? Porque hay una parte de la población que entiende guaraní, que se comunica guaraní, que se siente como un médico. Está mucha gente que a veces, antes todavía no dicen, no, que guaraní. Van allí, acá, a clínicas. Yo soy profesor de allí en la Facultad de Enfermería y Obstetricia hace años. Y los alumnos que van a hacer práctica, o los estudiantes de medicina, lo primero que piden es socorro. Por favor, ¿quién entiende guaraní? Y enseguida, ¿dónde puedo estudiar? ¿Dónde hay un profesor? Abogado. También, ¿verdad? Eso va a ocurrir con todos. Es decir, cuando uno entra en contacto ya profesionalmente con la gente, uno se da cuenta, y no es, ya va a estar muy en campaña, lugar para Pepe y pueblo, a Pepe en intento y lo niega ahora mismo. Al resto niega castellano. Ya, acá de momento. La gente se comunica ahora. Bueno, entonces, ¿dónde está la razón lingüística? El guaraní y el castellano son lenguas diferentes. Si yo, por ejemplo, les voy a hacer la prueba, voy a ir intercalando para mostrarles a ustedes que son bilingües. Es decir, que hablan guaraní y que hablan castellano. Si ustedes me dicen, no sé cómo se dice vía laica, yo también le voy a decir, tampoco sé cómo se dice vía laica. Y no van a decir del mundo porque ya no me va a tener vía laica. No para la pena. Pero no porque no saben vía laica, no por eso van a decir, no hablo guaraní. Un montón de palabras en castellano que ni idea tengo que significan, ¿verdad? Ni idea tengo que significan. Entonces, le pregunto, ¿cómo dirían ustedes en guaraní? Voy a saber, voy a empezar por castellano. Si yo digo en guaraní, Pe, Caraí, Pibaté, ¿cómo dirían ustedes en castellano? Ese señor. Miren que respondieron sobre la marcha. Yo dije en guaraní, Pe, Caraí, Pibaté, ese señor alto. Nadie me dijo, profesor, que no vine a hacer películas de corazón de escribir de diccionario. Y me habré tenido 2 o 3 minutos, pero hubo bailando. Yo dije, repito, ese señor alto, la respuesta de ustedes, Pe, Caraí, Pibaté. Ahora si yo digo, Pe, Cuña, Caraí, Pibaté. Esa señora alto. Umí, Caraí, Pibaté. Responden en coro, ¿no? Nadie, repito, está diciendo no entiende. Y por último, un mico y una caraguía. Ustedes acaban de decirme alto, alta, altos, altas. Y yo para mí le dije pibaté. Pe caraí, pibaté. Pe cuña caraí, pibaté. Un mi caraí, pibaté. Un mi cuña caraí, pibaté. Yo no dije pibaté, pibatá, pibatos, pibatás. Pero ustedes automáticamente me dijeron Pe caraí, pibaté, ese señor alto. Y así se dice. Vamos a agarrarla a cualquiera que pasa acá, le vamos a preguntar y nos hacen lo mismo. Sabemos. Pero fíjense que el guaraní es más fácil para el que habla castellano. Cuando va a aprender, porque solamente tiene que saber bater.
En la canción guaraní hablando y dice alto, alta, alto, alta, y por eso nosotros tenemos tantos errores de concordancia, porque nunca nos enseñaron correctamente. A ese mitad y que habla guaraní, yo les tengo que decir, Uiba éramos, a peteínamos ya está alto, de hoy bajaba. Acuñábamos, a peteínamos ya está alta. Uiba éramos, a peteín, alto. Acuñábamos, peteín, alta. Uiba estábamos altos, os ñamos ya y bajaba. Acuñábamos altas. A ver, alto, alta, alto, alta, que era castellano. ¿Qué pasa con el castellano hablante? Va a pasar guaraní, lo único que tiene que decir es ibate. Y no hay ibate, ibatá. Repito, ibatos, ibatá. No hay poná, ponón, ponás, ponos, es poná. Es bahí, es carapé. No hay carapé, carapá, carapés, carapá, caraí, carapés. Bobina, el código, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan la idea, allí ya tienen, en el primer ejemplo, ustedes me acaban de demostrar que son bilingües. Yo le dije guaraní, ustedes me tradujeron perfecta en el castellano, y cualquiera hace esa traducción al castellano. Otra cuestión, y es que yo les planteo, parecido con esto, yo le digo a ustedes en guaraní ahora, Cocaraí, Cocuñacaraí. Acá me dije hablar guaraní, ustedes me dijeron en castellano. Co-Caraí y Co-Cuñacaraí. Pero ustedes en castellano me dijeron este señor y esta señora. Me dijeron esta. En guaraní solamente Co. Para los dos. ¿Cuál es más fácil? Guaraní. Yo tengo que regular Co. Y así ese o esa es P. Aquel o aquella, amor. Pues solamente amor. ¿Se dan cuenta? Esa ya es una diferencia y todos sabemos, porque yo acabo de demostrarles con un ejercicio sencillo que ustedes hablan los dos idiomas. Le voy a plantear esto otro ahora. Si yo tengo que decir, por ejemplo, su ropa, o la ropa de él o de ella, ¿cómo diría yo? Ella. Otra vez me respondieron. Miren que la traducción a guaraní ahora la están haciendo ustedes. Y nadie me está diciendo nada así terreno para indicativo que hace idea. Ahora le voy a plantear cómo se dice su cabeza o la cabeza de él o de ella. Otra vez, dejo constancia por la duda en coro, Iñacá. ¿Cómo diría yo su ojo o el ojo de él o de ella? Esa. A nadie se le ocurrió decirme Iresá, por ejemplo. Iresá con la interior. Y yo esa por la interior, ¿verdad? Y vamos a salir a la calle y vamos a preguntar a cualquiera. Y va a ser la respuesta a la misma. Acá me animo hasta a apostar siquiera $1 millón y le aseguro que le voy a ganar por la gente va a decir esto mismo. No voy a perder nunca. Y tampoco ustedes. ¿Por qué? Porque así funciona. Esto es lo que yo les digo. Esto es tener el poder de hablar dos lenguas. Dos lenguas que son diferentes. Ahora si yo digo su patio, ¿cómo diría para mí? Usando por aquí. Acá, por aquí. Y usando una última, usando la palabra aba, no acá no aba. ¿Cómo dirían ustedes su cabello? El cabello es lo de ella. Y aba. Bueno, ustedes acaban de traducir. Ninguno de ustedes se guarda aquí a preguntarle a alguien cómo se dice. En castellano, en las 5 oportunidades yo dije su, solamente su. En guaraní, la palabra acá es ao. La palabra acá es acá, le digo la tilde. Acá. La raíz acá es sa, de tesar, esa. La palabra acá es por apu. Y la palabra acá es aba. Para el primer caso, ustedes usaron lo que se llama un índice de posesión, un adjetivo posesivo, que es la IJ. Y para esto yo tengo una regla que le tengo que explicar 50.000 veces a uno que no habla guaraní. El extranjero se rompe la cabeza, es capaz de morir 10 veces, nacer y volver a morir, y volver a nacer para entender esto. A nosotros, así como acaban de hacer ustedes, no hay ningún problema. Y yo por eso enfaticé. Nadie dijo que cuesta, no entiendo, no escuché nunca. Todos escuchamos. En este segundo caso, acá la explicación es sustantivo, ahora, empieza en vocal, pero tiene acento final. Por esa razón se dice ya. ¿Qué va a hacer la diferencia con este de abajo? Acá pasó a ser IN, que ustedes dijeron perfectamente. A nadie se lo
ocurrió decir, por ejemplo, Iyacá. Iyacá por ahí, alguien dice, no lo mismo. Chavechero no llegó a Guaraní, no lo sé. Del mismo modo, al revés, nadie va a decir Iñao, Iñao poquito, Iñao. De un egoísmo mandamos ya. Bueno, acá es Iñacá, y fíjense que acá la cuestión es sustantivo, empieza a vocal, tiene acento final, pero la palabra es nasal. Y naturalmente a nosotros nos sale Iñacá, no nos sale Iyacá. Sí le sale esto a uno que está estudiando que nunca fue guaraní. Tercer caso, era su ojo y usted miró pesar. Y acá se trata de una palabra triforme. Pesar, estimar, tobar, robar. ¿Qué hace? Yo al conjugar uso la terminación, el inicio en ere con se inde. Cereza. Y en la tercera, cuando yo indico la posesión en la tercera persona, digo pesar. En los triformes. Ahí están también los que empiezan con oga, se droga. Y todo eso sabemos. ¿Acaso que fueron al colegio para aprender eso? No. Eso aprendieron en la casa, en el barrio, en la calle. Y esa es la cuestión que todos ustedes tienen que poner como razón a ese ridículo. Son iguales, no acá, son diferentes. Acá solamente en el índice de posesión. Acá entonces entró la H. En este otro caso, en cualquier otra palabra, sustantivo que empiece en consonante, que no sea la T móvil, que no sea tesar, así como tesar. Cualquier consonante como por aquí, pusimos I, mesá, y cuatiá. Y en el último caso, entró aquí con un buzón. ¿Qué es la diferencia entre Iyao e Iaba? Fíjense dónde está el acento. Acá el acento final, acá el acento inicial. En Aba. Yo Uva, aquí Uva, si no es Iba. Por ejemplo, su día, ¿cómo voy a hacer guaraní? Iara. Y le salió a ustedes allí. Tenían la punta de la lengua. Iara Motu. ¿Se dan cuenta? 5 maneras para decir su. Y acá a todos les salió. Pero así de fácil. Claro, sin ningún tipo. A lo que yo veo es que nadie en este caso dudó o dijo no entiendo. Por eso yo resalté el tema que respondieron en coro y que les salió espontáneamente y sobre la marcha. Otros tendrían que estar pensando, esperan por ratito, este empieza a buscar, tiene acento final, tiene nasal, ¿qué es lo que es esto? A nosotros nos sale así espontáneamente. Bueno, este es otro caso que les puede servir a ustedes para explicar. Vamos al siguiente, que este es el más importante de todos. Esta es la razón de ser, el caracol de la historia. Porque si ustedes quieren aprender un idioma, no importa cuál sea el idioma, el 80% de aprender una lengua depende de la conjugación, del verbo conjugado. Y ustedes saben conjugar en cualquier idioma del mundo, tienen un 80% aprendido. El resto ya va a ir. Pero 80% pasa por el verbo. Y entonces, en este caso, ustedes me dijeron en guaraní. Sí, perdón. Sí, profe, yo te quiero hacer una consulta como docente, ¿verdad? Y creo que todos van a estar en acuerdo. Sí. Bueno, ¿cómo podríamos hacer también nosotros para ayudarle a un alumno que no puede entender el guaraní? A mí me tocó en una oportunidad ayudarle a un muchachito que es de San José, ¿verdad? Pero me dijo que no entiende, no sé cómo, ¿verdad? Y me costó, 2 meses me costó ayudarle, bueno, gracias a ingreso, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo podríamos? Bueno, yo empecé de cero para explicar, para que él entienda. Hay un mecanismo sencillo. Una persona que no sabe nada, que va a empezar a comunicarse, solamente necesita 400 palabras. Ustedes, en forma secuencial, gradual y progresiva, le van a ir dando 80 verbos que más se usan. Por ejemplo, yo digo en un día, y yo le voy a hacer aprender a él, si quieren ustedes, 15 verbos. Es decir, ¿qué hago yo? Primero, pago. Después, después, rambosá. Después, sen. Después, baapo. Después, muajen. Yacu, guapi, caru, ñembopi, guatá, ñeno y qué. Una actividad un día. Entonces yo aquí le comienzo a poner un prefijo. Digo, a, pago. A,
Arambosa, Ansen, Amaje, Ambapo, Amaje, Ayapu, Acaru, Aguapi, Acaru, Ñemboqui, Ansen, Aguatá, Añenoaque. Le pongo después, le digo, esto vas a decir ahora, le vas a mirar a tu compañero, si querés, pague, querés, Arambosa. Ahora le vas a mostrar a aquel otro compañero o compañera y hace jae, o pague, o pun'a. Le dan ustedes las tres primeras personas. ¿Y qué hacen después? Le agregan un tiempo. Le dicen, si querés llevar esto al pretérito, le hacen solamente curí. Y lo único que va a cambiar es a, de, o. El resto no va a cambiar. Va a ser pague curí, a, pague curí, pague curí, o, pague curí, ya, pague curí, luego pague curí no va a cambiar. A, de, o. Quiero llevar al futuro, quito curí, pongo ta, a, paita, o, paita, ya, paita. ¿Se dan cuenta? Hay un sistema. Entonces repetición también sería... Repetición. Y tienen que hacerle conjugar en toditas las personas. El error más grave que tiene el sistema es que hoy ya ni siquiera sabemos cuáles son los pronombres personales. Que cualquiera de ustedes probablemente estudió todavía sabía que era yo, tú, él, nosotros, vosotros, él, ¿verdad? Pero hoy, según como habla el alumno, y ese es un error. Por lo menos para el caso nuestro es un error. Yo tengo la costumbre de hacerle conjugar en toditos los pronombres orales. Sí o sí. Y después, ¿qué hago? Le agrego un sustantivo y le puedo poner caraí, por ejemplo, o cuñá caraí. Le doy esos sustantivos más comunes, que son comunes, ¿vale? ¿Y qué hago después? Le pongo un determinativo, co-pe-amón, que voy a leer, co-caraí, o-guatá, co-caraí, o-guatá curí, co-caraí, o-guatata. Y después, ¿qué hago? Después de caraí le pongo una cualidad, un adjetivo calificativo, co-caraí, marangatú, co-caraí, ñañá, co-caraí, ibate, co-caraí, carapé. Le pongo un par de opuestos. Yo le enseño los adjetivos calificativos en oposición. Marangatú, ñañá, poná, barí, carapé, ibate, y comienza a usar. Después ya le voy cambiando, co-pe, amor, le voy cambiando caraí por buena caraí, por mitad. Después le cambio la cualidad, el verbo, puedo cambiar los verbos, carú, acuí, no. Y después le agrego un complemento directo. Nada, muchas veces la gente, lastimosamente, llegó a satanizar también el tema del estructuralismo. Yo me declaro siempre estructuralista, yo soy gramático. Y yo puedo enseñar la lengua por la gramática. ¿Verdad? Lo que no está bien es enseñar por la gramática. Entonces yo hago esto con mis alumnos y normalmente yo consigo que el alumno en un año maneje 400 palabras. Y yo le llegué a decir eso en varias ocasiones a la gente del ministerio, agreguémosle 100 palabras más por curso. Y esa criatura va a llegar a manejar unas 1000 palabras. Y con 1000 palabras se va a poder defender maravillosamente. Es una forma, y después le voy a pasar un enlace de algunas clases que yo di sobre eso. Sí. Gracias, buen día. ¿Qué tal? Yo también soy profesora de guaraní. Esa misma dificultad yo tengo cuando enseño guaraní. Y yo me doy cuenta que en el programa del ministerio luego está. A un niño de séptimo grado le ponen un texto de 2 páginas y él no sabe decir ni varilla. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer? Usted habló que ya le recomendó al ministerio. Mientras que ellos se encasillan en esa idea de que con textos largos y difíciles el niño va a querer guaraní, no es así, porque ellos odian el guaraní. No es que odian en el sentido literal, sino que se complican demasiado. Sí, demasiado complicado. Eso no queda en el Justamente allí está la cuestión, ¿verdad? Acabo de mencionarlo desde 1998. Cada año, durante todos estos años, le dijimos al ministerio que está mal. Cambien la metodología, cambien contenido. Yo siempre me acuerdo algo que en una partida, allá la tenía en la sede central de la Iglesia solo está el tiempo que tengo, ¿verdad? Y me encuentro yo con estudiantes de escuelas y colegios. ¿Y saben qué es lo que más se pide? Anáfora y catáfora. Y cuando me preguntan a mí, yo digo, ¿qué es lo que es eso? Pero esto no lo damos en la clase de guaraní, pues yo nunca dije primero. Además, digo, véale, ni ellos saben qué es anáfora y catáfora, pero eso es tema de examen. Y eso es lo que el alumno después no puede explicar y al final va a ocurrir lo que dijo ella, odia. Es cuando ya se dijo odio por 3 años. A los 3 años ya fue mucho, ya tenía que haberse cambiado. Estamos acá más de 25 años y ¿qué es lo que hicimos? Hacer que más gente diga odio, no me gusta, odio, no le gusta. 25 años después
Esto da la idea de que hay una intención que corre por bajo cuerda, que es, no me gusta el guaraní, vamos a sacar el guaraní. Eso es lo que yo sostengo. Y hasta que alguien no me demuestre lo contrario, yo estoy creidísimo de que esa es la política que usa el ministerio para sacar al guaraní del sistema. Por eso que es importante que dentro de eso, y en el caso de nuestra compañera que es profesora, lo importante pasa por darle esas otras alternativas. Yo entro a la clase y yo sé que es un compromiso desarrollar todo el programa, pero yo le doy aquello que es más importante y le insisto en cada clase. Yo puedo dejar 15, 20 minutitos para el tema de hoy, pero yo toda la clase. Hay tres cosas que no tenemos que dejar de hacer en la clase: hablar y hablar sin idea. Va a moña y me te imposible, va a santería a fulano, va a echar de decir, hacerle hablar y que haga después escribir y que eso que escribió después lea. ¿Verdad? La siguiente clase, si hoy empecé hablando, que la siguiente sea escribiendo, que yo lea mi redacción, que después hable sobre mi redacción. ¿Verdad? ¿Me entienden? Es circular con esas tres técnicas: que el alumno hable, que el alumno escriba, que el alumno lea. Y allí ustedes no van a tener ningún problema en el uso de las letras. Yo, por ejemplo, no entro con lo complicado en la enseñanza. Fíjense que hay mucha gente. Y el sistema, el programa nos prepara para esto. Yo cuando entro a la clase, y yo hace años que dejé de enseñar en el colegio, y tengo guaraní solamente en la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo cuando entro, yo ya le muestro a mis alumnos esto. Majé, lleva tilde acá. Y toda la clase yo le muestro. Y estoy hablando yo y le digo, ¿en dónde era que llevábamos en la tilde? En la G, en la avanzo yo, ¿y dónde era que llevaba la tilde? Y ¿dónde era que llevaba la tilde? ¿Y dónde? Le hago repetir 30 veces que repitan, nunca jamás van a olvidar. Y yo les muestro tres palabras nomás que son las más complicadas para los ahí. Majé, jamás y maná. Acá. Ustedes les muestran esto y sus alumnos nunca jamás van a equivocarse. Pero muéstrenle. ¿Para qué le van a no le va a salir? ¿Ustedes por qué escriben zanahoria con Z con H intermedia? ¿Porque escucharon? Mentira. Porque escribieron tantas veces, leyeron tantas veces. Te digo que ya ahí cuando ve ese pedazo de zanahoria con Z al principio en ese tema. Y así quedó zanahoria. No por haber escuchado. Entonces, usen la misma técnica. ¿Por qué si en el castellano funciona? Porque no, y en el castellano es mucho más complicado. Ahora, allí les voy a mostrar, antes de esto otro, les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a invitar a que verifiquen. Lo que yo estoy mencionando, diciendo, está sujeto a la prueba. La prueba la pueden hacer ustedes en cualquier momento. Para usar, hay que poner de este lado, letras, acentos y signos de puntuación. El castellano tiene 97 reglas ortográficas y tiene un total de 4.072 excepciones. El que quiere escribir castellano sin equivocarse una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer 4.169 reglas. No lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua Española. 4.169, y les invito a verificar. El que quiere hacer con mismo guaraní, escribir letras, acentos y signos de puntuación, lo único que tiene que conocer es 4 reglas ortográficas. Nada más. Si yo le cuento eso a mi alumno hoy en la clase, ya le digo que habría que estar totalmente bilingüe para decir que 4.169 es más fácil que 4. Y 4 nomás, y acá 4.169. ¿Pero por qué se dice que el guaraní cuesta más? Y no se dice nomás que cuesta. Acá está. Yo le voy a mostrar 4 reglas con 4 reglas que te van a escribir. Esto hay que mostrarlo a la gente. Esto la gente no sabe. Esto es lo que se llama empoderamiento. ¿Quién tiene poder? El que tiene la información. Si ustedes no tienen la información, no tienen poder. Ustedes tienen siempre que empoderarse y tener la información, no una o cualquier información. Tienen que tener información segura. Bueno, y vamos al otro caso que les decía, es la médula. Y acá el que agarra esto, imposible que lo pare. Y va a depender de ustedes. También es importante, siempre que a ustedes les toque o les toca ya en este momento, como el caso de nuestra compañera, lo ideal es siempre que uno pueda tener una secuencia.
sea séptimo, octavo, noveno grado, que uno pueda estar con ese grupo y se puede por lo menos por 3 años, por lo menos por 2, para fijar el trabajo. Porque lastimosamente a veces uno puede hacer un buen trabajo acá y viene otro profesor que no entiende mucho y ¡pum! Se va al otro lado. Yo me voy por acá y el otro se va por acá. Ese es otro problema. Y eso también se puede solucionar de alguna manera, ¿cómo? Conversando entre los profesores, diciendo, yo vine por acá, yo estoy antes que vos, es importante que sepas que yo di esto, y por favor, a vos te toca esta parte que viene después. Ahora, si me toca a mí los 3 años, maravilla. Yo les puedo asegurar que ese docente que está 3 años con un mismo grupo va a lograr objetivos que probablemente ni siquiera sospecha, ¿verdad? Bueno, vamos a este ejemplo y después vamos a tener un receso también, ¿sí? Ya veo uno por acá, uno por allá, que vamos a salir a sacarnos todo esto porque son varias cosas. Espero que no sea muy densa la cuestión, lo que sea práctica y que sea utilidad. Bueno, voy entonces al ejemplo. Dijimos, yo les dije a ustedes en castellano, ustedes me dijeron guaraní. Ahora les decimos guaraní. ¿Cómo diríamos en castellano se aguatá? De eguatá. Hija, eguatá. ¿Se dan cuenta? Sobre la marcha, sin que nadie me diga, es muy difícil, yo no entiendo jamás eso de dónde viene, por qué, pero qué culpa tengo yo de pura. Bueno, entonces, acá, concretamente, yo les dije a ustedes cómo se dice en guaraní, perdón, en castellano. Ustedes me dijeron camino, caminas, tú caminas y él camina. Voy a poner solamente la conjugación del verbo. Esto mismo yo les dije en guaraní, se aguatá, de guatá, a oguatá. Y acá van a mostrarle a sus alumnos. Y esto es lo que los mitades no saben. Pero ustedes le ponen las dos caras a la moneda y les va a entender. Si ustedes le muestran un solo lado, no tienen con qué comparar. Nosotros tenemos la brillante oportunidad de poner los dos idiomas uno al lado del otro y decir, este es así y acá es así. ¿Qué tiene el castellano? En castellano, el verbo varía al final. En guaraní el verbo varía al principio, usa prefijos a, después guatá, re, después guatá, a, o guatá. En castellano es camín o camín a. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que los mitades no saben. Y mientras no se le cuente, entonces no va a saber. Nosotros a veces presumimos que ya saben y ese es el peor error. Yo tengo que enseñarle a ella como que nunca jamás habló guaraní o nunca jamás habló castellano. Porque me refiero a lo que habla guaraní también que tiene que aprender castellano. Y allí yo tengo que mostrarle que castellano me baja veana. Y ante guaraní me dijeron debe, o bebata, reja o bebata. A castellano camina o bella esta camin o camin a camin amo. Yo le muestro eso y jamás se va a perder. Pero el problema más delicado, ¿saben a dónde va a estar? No en el guaraní, va a estar en el castellano. El sueño de todo lingüista, de aquí y de cualquier lugar del mundo, del menos famoso hasta el más famoso, es tener una lengua regular, normal. Cuanto más regular es una lengua, es una maravilla. Cuanto más irregular, un desastre, que al lingüista mismo le cuesta ordenar. Entonces acá les voy a mencionar lo siguiente. El castellano tiene verbos regulares que tienen 3 modelos de conjugación, paradigmas le decimos, para los que terminan en ar, en er y en il. Y luego están los irregulares, que no tienen ningún modelo parecido, donde el que viene del guaraní tiene que aprender a usar ser. Yo, vos, nosotros, mía me metejina, ya vi país, no digo ahí, pensando que como caminamos, resulta que el verbo irregular en el presente ya dice pierde ser y él mira y es yo soy, eres, y en él ya no es ser, en es no es ser. En el pretérito fui, fuiste, fue, no tiene nada de ser. Era, eras, no tiene nada de ser. El único lugar donde tiene ser es en el futuro, seré, serás, irregular. ¿Cuántos verbos irregulares tiene el castellano según la academia? Más de 2000 verbos irregulares. ¿Cuántos verbos irregulares tiene el guaraní? 6 verbos irregulares. Y solamente uno de los 6 absolutamente irregular.
Ahora habría que estar totalmente loco para decirme que es más fácil conjugar en castellano que en guaraní. Toda la vida es más fácil conjugar en guaraní. A mí mis alumnos me dicen, profesor, verbo ser y lo otro que vamos a hacer, profesor, con los otros verbos irregulares, y yo le digo que Dios se ha olvidado de ustedes. Hacen lo que tenga que pasar. Eso es lo único que yo le digo, ninguno que tiene un modelo, ¿verdad? Y es un suplicio conjugar esos verbos. Por eso es que nosotros usamos mucho verbos auxiliares. Yo estoy satisfecho, no es yo satisfice. Vayan ustedes y busquen a alguien que yo satisfice, o tú satisfaciste a mí, de hipórico. Entonces usamos yo estoy, claro, ese tipo de cuestiones es lo que nosotros también al enseñar tenemos que mostrarle al alumno. Nosotros tenemos que decirle que es fácil y mostrarle que es fácil. Y díganle, y busquen, pongan en internet cuántos verbos hay en castellano, más de 2000. Y en guaraní 6. Y uno solo es irregular, uno absolutamente irregular. Estos son los elementos que nosotros tenemos que tener a mano. Por eso yo le hablaba de tener la información, no cualquiera, no la. Y eso significa poder. Y con el poder ustedes van a hacer lo que quieran. Pero que comprender también, porque justamente con esa palabra que es satisfacer, siempre lo que cuando ella come todo, que está satisfecho, ¿vale? Sí. Está bien, está satisfecho, ¿vale? Para volver a eso, al colectivo, pero insatisfecho de ahí. Entonces, ¿qué entendió de otra forma? Eso no me voy de la colectivo no vamos a estar Por supuesto. Lo que en este caso justamente demuestra lo que estamos hablando, ¿verdad? Que para los que hablan castellano a lo mejor puede ser más fácil, pero para uno que no usa habitualmente y se encuentra con palabras que uno diría, bueno, para ondas así, para todo el mundo habla castellano, pero resulta que él probablemente en el guaraní que habla o en el día a día que tiene no usa esa palabra con frecuencia. Y se complica. Es la misma cosa. Por supuesto. Como por ejemplo, a mí me pasó que ahora decir en el curso de mis compañeros, estuve en Concepción, allá por Orquesta, y escuché el tema de tonguear. Almorzamos todos, mis tíos se levantan ya, de tonguear, y a mañana ponerse, ella cuando hay moquete me dice, ahí decía, no me en la cama, me voy a dar un ratito. Te voy a acostarte, ¿verdad? Y ese es de ahí nomás, no es la palabra real. Por eso también forma parte. Son los regionalismos, son los gustos regionales. Por ejemplo, ustedes van a la zona de Cazapá y Guairá, y no porque sea Guairá o Cazapá, sino que sencillamente por el uso diferente. Allí la gente no dice Pojano Luxán, dice Pojan Pirobi. Y tiene toda la razón del mundo. Tiene Pirobi Jamás, también tenemos Luxán. Y ese está mejorando. Claro, correcto. Correcto. Es lo mismo que nosotros vamos a encontrar en el Guaí, dicen Ayoarey, lo dicen Ayoarey, o Ayepirey. Es una manera de hablar que tienen y que se entiende allí y forma parte de ese regionalismo. Mi abuela, le conté, yo de familia, del lado de mi padre, de que estoy en Zapá, nunca jamás ella aceptó decirle al gato maracayá. Para ella y para muchísima gente de allá el gato es Siri. Yo le decía, abuela, no ande maracayá, para ella decía maracayá, pero vamos a Siri. Vamos a Siri. Exactamente. A veces yo canto la maracayá. ¿Por qué? Porque para ella, allí y para la gente de la zona, es Siri. Entonces, eso también forma parte de esto que vamos a ir estudiando. Ustedes lo están haciendo dentro de los cursos que están siguiendo, de ir aprendiendo y de ir entendiendo eso. Y de que esto pueda tener una utilidad para ustedes en su experiencia de todos los días. Pero allí, con esto que creo que quedó claro ahora, ustedes ya tienen las herramientas para poder discutir. Fíjense que otro ejemplo que les puede servir con la gente es el de las oposiciones. Nosotros no nos damos cuenta del ajuste que hacemos al hablar cuando pasamos del castellano al guaraní, guaraní al castellano. Yo le digo la famosa canción que todo el mundo conoce, Mon Vive. Yo le pregunto, ¿qué es Mon Vive en castellano? Y la respuesta es de repente.
Pero fíjense que en guaraní se monguirí, y es lejos, y buibé es desde. En guaraní decimos lejos desde. Pero como sabemos hablar castellano, al pasar al castellano decimos desde lejos. ¿Qué pasaría si alguien viene acá y nos dice, en vez de decir desde lejos, nos dice lejos desde vengo en una junta ustedes? Va a ocurrir esto, ya porque plata es ese. Y le vamos a decir, y ahí nos va a decir lejos desde lejos hablando en castellano. Y si ustedes hacen lo mismo, si yo les digo, ¿cómo vamos a decir en guaraní? Voy a casa. Va a decir en guaraní, voy a casa. Fíjense que me acaban de traducir exactamente respetando la proposición. Yo le dije, voy a, después casa. Y ustedes me dijeron, ajá, oiga, ajá, voy, oiga, casa, voy, casa, es la traducción que ustedes hicieron. Entonces, finalmente, nunca más digan que hablan yoruba. Digan siempre que hablan guaraní. Y esta es la muestra de que hablamos guaraní, hablamos castellano. Que nos pasen palabras para decir más cosas, eso ya harina de otro costado. Pero lo más difícil para aprender un idioma es hacer estas construcciones que acabamos de hacer. Esto para mucha gente es casi un imposible. Para nosotros es, como diría alguien, pan comido. Otra cosa, profe, también es que mi hermana, bueno, ahora sabemos que hablamos guaraní castellano. Y mi hermano me acuerdo que tenía un albañil que él cero castellano. Sí. Pero la conversación de ellos era la siguiente. Ella le hablaba en castellano y él le contestaba en guaraní. Y él hablaba en guaraní y ella le contestaba en castellano. O sea, perfectamente ellos se entendían utilizando sin mezclar. Y eso es justamente el yopará. Sí. El yopará es la alternancia. La gente hasta ahora dice, en el interior, caraibolano, y emitir yopará. Y yopará significa, la gente dice un niño. Una línea, maíz, la otra línea al lado, batata, la otra línea al lado, maíz, la otra batata, pero maíz, todo, batata. Si yo dentro de la línea de maíz pongo batata, y maíz y batata en una línea, eso es llega. Pero si yo le digo a alguien, maíz, abaneco, y me responde muy bien, gracias a usted, yo voy a tener, y sí, ya me voy enseguida. Eso es yo para. Pero si yo digo en el río recorrí, lápiz de color monotí, eso llega. De guaraní, alfero castellano, recorrí guaraní, lápiz de color castellano, monotí guaraní. Sin embargo, todos nosotros entendemos eso. Y eso es lo que más le cuesta normalmente al no hablante. Tanto el castellano como el guaraní, entender ese hay que hacer. Esa mezcla. Y ahí es mezclar en una misma oración. En el otro era una línea completa castellano, otra guaraní, y otra castellano y otra guaraní. Eso es correctamente yopará. Yopará es la alternancia, llegar la mezcla. Sí. Si hay un diálogo entonces entre una persona que habla solamente guaraní y te responde en castellano, yo digo que es yopará. Yopará, claro. Eso es, repito por eso, la alternancia. Usar, por eso puse también gráficamente el tema de la tradición en el cultivo, ¿verdad? Una línea, todo, y la gente hace eso. Todo maíz, al lado de mandioca, al lado maíz, al lado mandioca, maíz, pero en líneas separadas. Y si yo en una misma línea pongo las dos plantas, entonces ahí llega. Hay justamente para recalcar nomás a las compañeras y de la profe, con respecto a una pregunta que yo le hice a una jovencita, me dice, no, a mí me cuesta hablar, no proceso lo guaraní. Pero después, como dice, le hablas en castellano, le hablas en guaraní, automáticamente ella te responde. Y eso es lo que le digo. Pero ¿cómo si procesí? Vos no, pues yo no hablo, sí, pero me entendés. Esa es la capacidad que tenemos nosotros de entendernos en los dos idiomas, sea uno y uno en sus diferentes lenguas madres. No se olviden que nosotros venimos de un proceso muy complicado, porque lo que sufrió el guaraní como lengua y el guaraní hablante es un caso único en el mundo. La persecución, la discriminación, la marginación, el castigo. No fue fácil para la gente, y probablemente allí estén papá y mamá, para ustedes, o abuelo y abuela, que pasó por la experiencia de arrodillarse por hablar guaraní. Un emotivo para responder. A nivel que. ¿Y qué hizo él? Le prohibió al que vino después. A ni creñe guaraní. Si no era el Niemo Jesús, Yurupete. Si no era Yurupete, correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Eso no le pasó al inglés, no le pasó al francés, no le pasó al español, nadie le pasó al guaraní. Entonces,
¿Qué pasa en este momento? Que hay una generación, disculpe que diga de esta manera, un poco castrada con el tema del guaraní, que hoy tiene miedo de decir. ¿Y por qué? Porque tanto hubo esos tapujos allí, no se habla, boca sucia, campesino, indio, ¿por qué habla guaraní? No se habla guaraní, guarango. Es decir, todo eso es lo que en este momento nosotros empezamos a superar. Y le digo empezamos a superar porque un lugar donde se van a dar cuenta dentro del arte, que van a encontrar hoy a muchos músicos jóvenes que cantan maravillosamente guaraní. Y tienen casos de Tierra Adentro, Bohemia Guaraní, un montón. Yo he podido nombres acá y no vamos a terminar. Pero es una muestra de lo que hoy se hace. Y de eso también le vamos a mostrar la siguiente parte. Sí. Profesor, eso también depende mucho de los profesionales que ya se están formando en esta lengua, para que nuestra lengua materna, o sea, de quien habla desde el principio, desde chico. Sí. Porque también el profesionalismo que le das, o sea, la importancia que le das dentro del área que vos estés, eso hace que se respete tu guaraní. Porque he visto, y traté siempre de copiar eso de los profesionales que conozco, que son profesores, académicos, que son abogados, u otras profesiones distintas, que hablan perfectamente el guaraní y dentro de su conversación o dentro de algo importante que está haciendo, mezcla esa lengua y habla y comunica perfectamente. Porque generalmente relacionamos el guaraní o sea, le damos una categoría muy baja, marginalizando, y es ahí donde nosotros mismos muchas veces dejamos ese nivel a nuestro idioma. Para mí es muy importante eso, el hablar el guaraní dentro de un contexto que supuestamente vos tenés que hablar un castellano perfecto y tenés que comunicarte en castellano. Si no es muy bien, el guaraní, pues parece que se desbloquea algo que es la comunicación, y es lo más importante de la palabra, el saber comunicar. Por eso no se olviden de escuchar a la gente allá en la calle. El que está en la calle ni habla correctamente castellano ni habla correctamente guaraní, mezclamos. Ahora, que se puede solucionar, eso se puede, y para eso hay que hacer lo que ustedes hicieron. Y esto que le iba a decir no es para ponerme bien con ustedes, por no hacer falta. Hay mucha gente que todavía no le dio lugar al guaraní en el sentido de acercarse y estudiar, como lo hacen ustedes. La experiencia de ustedes con respecto a cualquiera que está del barrio, uno que habla todos los días, y ustedes siempre va a ser diferente por el caudal de contenido que ustedes ya manejan. Por eso que hace rato cuando empecé esta parte les decía, el punto más importante que nosotros enfatizamos en el Ateneo es la formación de recursos humanos, dándole información básica como esta, ¿verdad? Esto que si ustedes llegan a manejar bien, esto es la mejor herramienta que van a tener para discutir con cualquiera. Si alguien mañana dice no cuesta mucho, usted le va a decir no va a decir, pues fíjate en esto, en esto y en esto, ¿verdad? Y muéstrenle que no cuesta conjugar, que no cuesta usar los adjetivos, ¿verdad? Todo esto que estoy acá, a no ser que alguien venga y muestre todo lo contrario a esto y nosotros seamos los equivocados, ¿verdad? Que nunca jamás habló guaraní como estamos hablando acá. Eso no es cierto, entonces sabemos que es así. Tenemos que hacer un esfuerzo y estamos nosotros en un proceso intermedio. Bueno, vamos a tener un receso y a la vuelta vamos a ver la parte